¿Regalan un minuto de silencio? Nuestros días viernes de Diplomado de Derechos Indígenas y Afromexicanos. Voy a hacer la presentación de nuestro siguiente ponente, Iván Deance Bravo y Troncoso. Es antropólogo e historiador con experiencia en ciencias de la comunicación, estudios regionales, desarrollo social, sociolingüística y gestión de archivos fotográficos y sonoros. Es doctor en historia y etnohistoria, licenciado en etnología, maestro en estudios regionales y posee postdoctorados en historia y antropología, diplomados en lingüística y empatía cultural y peritaje en ciencias antropológicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, de la Asociación Internacional de Historia Oral y de la Asociación Universal de Esperanto. Posee la certificación del Programa Internacional de Alta Capacitación, Internacionalización, Liderazgo y Comunicación, con presencia en Totonacapan y la Sierra Norte de Puebla desde 1994. Ha desarrollado amplia experiencia en el estudio de las lenguas y las culturas de la región. Sus intereses académicos se basan en la investigación cualitativa en ciencias sociales, particularmente sobre la memoria y la oralidad de la comprensión de la diversidad cultural a partir de la etnografía, los registros sonoros y la historia oral. Ha sido profesor invitado por universidades y centros de investigación en España, Colombia, Ecuador, El Salvador, Polonia y Portugal. Además, como dato interesante, le encanta escuchar historias, jugar yoyo y comer caldo de pollo. Bienvenido. Muchas gracias. Luego pastagatzin el hueshinti gugulati dono nak pastagatzin en kolfkin compañeros. Akit kiwanikan Iván Deance, akit makaltaugana shalaklanka pukaltawaka y Katlahualitlán kamachayawash makantiku katzeta chiwinto tonaco. Actum, actui, actuto, actati. Aitlan pastagatzin. Bueno, para los demás, yo soy Iván Deance. Vengo de la Sierra Nororiental y estoy muy contento de estar con ustedes aquí. Estoy muy contento, mi corazón está contento porque ustedes están aquí también y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Estoy muy agradecido con la doctora Rosa Alonso por considerarme como invitado para compartir con ustedes un poco. El día de hoy me pidieron que platicara acerca de la caracterización antropológica de pueblos y comunidades indígenas. Y yo lo titulé como Aquinin. Más adelante nos va a servir esta palabra para ejemplificar parte del trabajo. Y la idea es que podamos abordar las definiciones o perspectivas de cómo se comprenden los pueblos originarios desde la perspectiva antropológica, pero de una forma aplicada. Porque nos pasa a todas y a todos que cuando definimos las cosas desde nuestra disciplina, como somos especialistas, todo termina siendo como muy elevado, como muy extraño, ¿no? Hablar, por ejemplo, con un arquitecto de conservación, termina uno no entendiendo nada, ¿no? Entre la consolidación y la densidad de materiales y cuánto hay, y así sucede en muchas disciplinas. Entonces, la idea es abordar este aprendizaje de lo originario en términos de los pueblos, de lo étnico, pero de una forma que podamos llevarnos un aprendizaje conjunto. La que sigue, por favor. Bueno, el objetivo es compartir con cada estudiante estos referentes necesarios para cuestionarnos acerca de nuestro conocimiento y comprensión sobre los pueblos originarios, para replantearnos juntas y juntos un poco de las concepciones que tenemos al respecto. La que sigue, por favor. Y como meta, que cuando nosotros salgamos de acá, podamos identificar posibles diferencias entre nuestros horizontes epistemológicos y los horizontes de las culturas con las que nosotros convivimos en el trabajo, en nuestro entorno laboral. Entonces la idea es compartir un poco de las definiciones o de las aproximaciones y reflexionar o por lo menos quedarnos con esta inquietud de romper algunos prejuicios que por lo menos a mí me pasó que antes de saber de esto cargaba frecuentemente. Siguiente. Gracias. Bueno, pues un poco de historia. Akit, yo soy antropólogo, historiador, etnohistoriador, lo que ya mencionaron. Agradezco profundamente la presentación. Y estoy en la Sierra Norte y Sierra Nororiental desde 1994,
con proyectos de investigación y divulgación de la ciencia y lo que más me apasiona, que es la formación crítica de personas, el colaborar con proyectos en la región, ya sea en las universidades interculturales tanto de Puebla como de Veracruz, he trabajado para ambas, como en los proyectos que tiene la Universidad Estatal, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la región. Entonces, siempre donde yo pueda colaborar con la formación de personas en la región, pues estaré interesado. Así que si de nuevo alguien tiene algún proyecto en el que podamos ser útiles, ahí estaremos. Bueno, pues lo primero que quiero compartir es esta diferencia que tenemos muchas veces entre cómo llamar adecuadamente a los pueblos indígenas. Algo que a mí me causaba mucho conflicto es que cuando yo era chamaco escuchaba mucho la referencia de los indios, y inclusive conocí gente, bueno, todos conocemos gente que dice, yo soy orgulloso de ser indio, yo soy orgulloso de ser india, a mí no me avergüenza, es parte de mis raíces y cuanto hay. Pero conforme fuimos avanzando en la escuela, nos empezaron a enseñar diferentes nociones que tenían que ver con la llegada de Colón o la intención de los europeos por la ruta de la seda y el comercio hacia la India, y entonces que propiamente la idea de indio era una creencia territorial construida en el siglo XVI y cuanto hay. Entonces se le llamó gente originaria y se empezó a tomar el término de manera más tardía de indígena, y aprendí con el tiempo que depende de la política del Estado, depende de la política cultural, depende de la política social, es el nombre que vamos a utilizar para que no se quiebre en la cabeza. Cuando entré a la carrera de antropología, yo soy etnólogo de origen, nos enseñaron que estos grupos son personas pertenecientes a grupos étnico-minoritarios, y entonces era muy complicado de repente hablar el domingo en casa sobre temáticas de pueblos indígenas, porque claro, uno como neófito y estudiante termina diciendo, no madre, en realidad estás hablando de grupos étnico-minoritarios, no de pueblos de indios, ¿no? Cuando en realidad para la literatura colonial es correcto también que empezaron a llamar pueblos o repúblicas de indios, que era el nombre y el término legal con el que se reconocía. Entonces, creo que lo más prudente y lo más pertinente es llamar a cada pueblo como se llaman a sí mismos, que seguro tendrán esta plática en alguna otra charla, no entraremos en ese detalle, pero si las personas de San Pedro son sanpedreños, pues tú dirás sanpedreños. Si alguien se asume como macehualme, pues será macehualme. Si alguien se asume como tutunacú, como xatachihuín, pues uno respetará los términos de las personas, igual que a nosotros nos pasa. A mí me pasa que yo nací al sur de la Ciudad de México, y aunque desde los 15 años no vivo allá, toda la vida seré chilango. Y entonces es muy común que cuando yo vaya a algún lugar me preguntan, ¿de dónde es usted? ¿No? Pues yo soy del sur de la Ciudad de México, de donde está el Internado México, de donde son las poderosísimas Águilas del la América, la gloria que tengamos de nuestro grandioso equipo. Entonces, ese estigma siempre lo cargaré, quiera yo o no, y pasa lo mismo con los pueblos originarios. Solo que los pueblos originarios tienen derecho a llamarse y a ser nombrados como lo vayan decidiendo. Lo vamos a ver más adelante. Solo quería ahondar porque como me pidieron que hablara de los pueblos indígenas y ahora la política del Estado es hablar de los pueblos originarios como un término de reconocimiento a su estancia anterior, siempre genera este tipo de conflictos. Una vez que ya estamos en orden, ¿no? Obviamente el Instituto de los Pueblos Indígenas tiene ese nombre porque es una política histórica cuanto hay de atención hacia los pueblos originarios. Yo me refiero a los pueblos originarios porque ahora es lo que hemos tenido como convención, las líneas, siempre se me olvidan los. Está muy raro no salirse del cuadrito para no salirse de la cámara. Aquí, perfecto. Bueno, algo que para mí es muy importante es que hay una gran discusión acerca de los pueblos originarios siempre, que es cómo identificarlos. Y entonces siempre es una lata porque dependiendo qué país, por ejemplo, en Canadá, basta que tú seas descendiente de un pueblo originario para que esto signifique que tú perteneces a un pueblo originario. Entonces, de repente, hay personas que tienen apariencia mestiza, no solo en su fenotipo, no me refiero solo a los colores de la piel, el cabello, sino que tienen una vestimenta, un hábito, una costumbre que en realidad no representa a un pueblo originario, ¿no? Porque ha perdido los usos y costumbres, pero como su bisabuelo era perteneciente a un pueblo originario, esta persona es del pueblo originario. Entonces, eso nos causa mucho conflicto, porque en estos países se les reconoce debido a que, pues, fueron erradicados los pueblos originarios, pero en nuestro país, y de nuestro país hacia el sur, ¿no? En países como Guatemala, donde 2/3 partes son miembros de un pueblo originario, pues no basta decirlo, sino siempre buscamos otro tipo de indicadores. El indicador que a mí más me gusta y me llama la atención es el de la lengua. Es decir, hay muchísimos pueblos que ya no hablan la lengua y que siguen teniendo su pertenencia de pueblos originarios, pero yo como antropólogo, como historiador, como especialista de la cultura, sé que
en el vehículo de la lengua es donde se transmite la mayor parte de los conocimientos y de la sabiduría. Entonces se puede pertenecer a un pueblo originario sin conservar la lengua, pero es una tristeza, es una verdadera pena que se pierda la lengua, porque ahí es donde viene todo. Imagínense todo lo que ustedes han aprendido desde pequeños, desde pequeñas, al escuchar en español, en la mayoría de los casos de ustedes, pues las historias, las anécdotas, los cariños de mamá, de la abuela, de papá, etcétera, etcétera, pues todo eso viene ahí. Entonces, la lengua es esta ventana a la episteme de un pueblo. Voy a ocupar, sí, pues ya está. Voy a ocupar este término de episteme, que voy a explicar más adelante, pero lo voy a enmarcar en una diapositiva y de ahí vamos a tener todos la misma referencia de lo que estamos hablando. Pero antes de eso, cada lengua es una posibilidad diferente de ver al mundo, de pensar en leer, de resolver problemas, de identificarse, de contar, de saludar, de amar, de enamorarse, de contar chistes. La lengua, por eso para mí es tan importante, igual que para los especialistas que tienen esta perspectiva, porque nos permite la comunicación, la herencia y la transmisión de conocimiento. El problema es que muchas veces se cree que la lengua originaria solo está remitida al plano de lo familiar y solo se ocupa para contar cuentos, leyendas, historias y cosas que pasan alrededor del fogón, de la cocina, de la casa y de la sala. Y no para entornos que tienen que ver con el gobierno, con la educación, con la investigación, con la ciencia, con el desarrollo tecnológico y cuanto hay. Entonces, vamos a hablar brevemente de epistemología y en algunos lugares donde no hay el contexto de la filosofía o de las ciencias sociales, suelen decir epistemoloqué, ¿no? Suena como extraño, como les digo, como cuando uno va a una sesión de física, de química, mencionaba hace rato de arquitectura, siempre hay referentes. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva todo lo que usted necesita saber de episteme y epistemología y le daba pena preguntar. Bueno, la episteme es este referente que orienta nuestra idea de pensamientos. La episteme es todos estos referentes que nosotros aprendemos, que nos hacen humanos y que nos dan esta perspectiva de pensamiento para poder interpretar el mundo, para poder identificarnos y para poder estar y existir. Hay varias referencias que van a encontrar, ¿no? A mí me gusta muchísimo pensar que la episteme es la forma más cierta de conocimiento. Es el referente, es el marco, es el código que nos ayuda a interpretar el mundo. ¿Han escuchado en torno a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, la palabra cosmovisión? Siempre dicen, esa es su cosmovisión. La cosmovisión es la interpretación que se tiene del mundo y de la realidad. La episteme, en todos los pueblos, en todos los grupos étnicos, en todos los grupos humanos, es ese código, ese conjunto de reglas, esas nociones que nos ayudan a interpretar la realidad. Entonces, la cosmovisión es esa interpretación que se tiene y la episteme es el marco del pensamiento que nos da identidad, propiedad, pertenencia y todos los elementos de los que se desprende la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso para mí es tan importante partir de ahí, ¿no? Es aquello que es real, que es racional, que nos ayuda a identificarnos, que es la verdad por necesidad y que no necesariamente nos lleva a entender el entorno, sino que nos ayuda a cuestionarnos, etcétera, etcétera. Van a encontrar muchas referentes. La que sigue, por favor. Esto es importante porque vamos a partir de estos referentes que tienen los pueblos originarios para concebirse y para identificar desde esta perspectiva antropológica qué hace diferentes a los pueblos originarios. Cuando pensamos en pueblos originarios, díganme 3 ideas que les vienen a la cabeza rápidamente cuando piensan en pueblos originarios. Una, náhuatl, lengua, vulnerables, cultura, tradiciones, ¿no? Por ahí sale costumbres, territorio, alguien dirá vestimenta, artesanía, ¿no? Más o menos, ustedes traen este sesgo, digamos, del diplomado en términos de los derechos. Regularmente el ciudadano de a pie piensa en artesanías, piensa en vestimenta, piensa en indumentaria, piensa en tradiciones. Ustedes van más allá y ya se cuestionan, piensan en vulnerabilidad, en territorialidad y demás detalles. En ese contexto vamos a partir de lo que genera para nosotros esa ruptura de pensamiento acerca de los pueblos originarios y que nos aleja de las nociones básicas, digamos, del ciudadano de a pie, que es lo que decíamos, el exotismo, la vestimenta y cuanto hay. Entonces, vamos a comenzar con estas nociones del espacio. Entonces, puse ahí el mapa de, ¿quién me dice qué estamos viendo enfrente? ¿No? ¿Cómo que un mapa al revés? A ver, ¿quién está a cargo de la computadora, por favor? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué está de cabeza el mapa?
Gracias, es una muy interesante reflexión de lo que acabo de decir. En realidad lo puse así porque me encanta Ricardo Arjona. Y entonces dice Ricardo Arjona que si el norte fuera el sur, ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado, ¿verdad? Entonces ese sabio del pensamiento guatemalteco Arjona rige la idea de mi episteme y mi pensamiento, y por eso lo puse así. El mapa está al revés solo porque nos han enseñado que el norte se encuentra en una parte y el sur se encuentra en otra. Y entonces es un conocimiento adquirido. A mí me educaron así desde chamaco, ponían el mapamundi, ponían la rosa de los vientos y te decían norte, sur, este, oeste, norte, sur, oriente, poniente, por donde sale el sol, por donde sale, por donde se pone, entonces allá está, ¿no? Y entonces me enseñaron desde que era yo chiquitito a ubicarme geográficamente y a concebir geoespacialmente el norte y el sur. Sin embargo, no todas las culturas tienen las mismas nociones y las mismas referencias geográficas. Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio muy sencillo, vamos a tener otros dos más adelante, pero el primero es, ¿alguien ha estado alguna vez en un panteón indígena, de manera reciente, en un panteón de un pueblo originario? ¿Sí? Alce la mano, ¿quién sí ha estado por allá? 1, 2, 3, 4, perfecto. Los mismos que alzaron la mano, que entienden la lengua que yo propuse al principio. ¿Encuentran alguna diferencia entre sus panteones y este panteón, las personas que alzaron la mano? ¿No hay flores? ¿No hay cruces? ¿No hay ofrendas? Tampoco siempre hay ofrendas. Está lleno de colores. Hay muchas cosas visibles y hay un elemento que no siempre es tan visible. El elemento que yo quiero resaltar es la ubicación geográfica espacial, esa parte del pensamiento que nos enseña a orientarnos. La diferencia radical, tiene muchas diferencias, efectivamente, lo que dijeron ustedes, todos tienen razón. Las cruces, los colores, el tamaño, las ofrendas y cuánto hay. Esta foto es de una época muy alejada a Todos Santos para que no hubiera las ofrendas y no se notara tanto la diferencia. Pero la diferencia más radical es que la orientación de los panteones en los pueblos originarios mantiene un eje de existencia y de noción de referencia geoespacial de oriente a poniente. Las tumbas siempre van a estar con base en la cosmovisión, en esa interpretación de la realidad que dicta la episteme, influenciados por el sol. Entonces, estas religiones, estas religiosidades están de origen desde un tiempo prehispánico, desde un tiempo originario, dictadas por la salida y la puesta del sol. Entonces, los panteones mestizos, los panteones donde están enterrados mis abuelos, menos mi abuela, que era de la Sierra Norte de Necaxaltépetl, la única abuela de los 4, la única de pueblo originario, salvo ella, los demás están enterrados en un panteón como el anterior, en donde la lógica es la recta que nosotros tenemos de una calzada y las tumbas ven hacia enfrente. Hay una lógica como en la ciudad de Puebla, como en las ciudades coloniales. En los pueblos originarios, las tumbas están orientadas de oriente a poniente y no importa dónde esté la entrada del panteón, a veces están todas chuecas, ¿no? Los predios, porque como que no encajan y la calle va derecho, pero el panteón sigue esto, porque estas religiosidades, estas cosmovisiones, estas ideas de creencia y de concepción del espacio están regidas por esto. ¿Cuál es el problema con esto? Que los pobladores de los pueblos originarios lo saben, pero no saben que lo saben. Porque igual que nosotros, en nuestras culturas tenemos mucho conocimiento que no sabemos por qué lo hacemos. Y pondré otro ejemplo más adelante. La que sigue, por favor. Cuando uno suele dar estas charlas, y uno como antropólogo, a mí lo que me enfada de la antropología, me enfada bastante, es que los antropólogos y las antropólogas somos muy arrogantes. Como estudiamos las culturas y los referentes de los pueblos, siempre creemos entenderlo todo. Entonces, estar con un antropólogo en las fiestas de fin de año es terrible, porque entonces todo el mundo empieza a sacar los calzones amarillos, las maletas, a dar vueltas, a atragantarse con uvas, y el antropólogo empieza a decir, claro, es el rito de paso de un término, de una creencia popular tomada del siglo XVIII, cuando ¿no? Es molestísimo que haya esa interpretación. Es como estar triste y tener un primo psicólogo, ¿no? Es así, es enfadosísimo. Entonces, como yo, como antropólogo, desconfío de la propia ciencia, no doy por hecho lo que dice la literatura respecto a los panteones, no doy por hecho lo que veo, sino lo que hago son ejercicios prácticos, pragmáticos, aplicados con jóvenes en la sierra. Entonces dibújame tu pueblo. ¿Pero cómo el pueblo? Hazme un croquis de tu pueblo. ¿Pero cómo lo hago? Como tú lo quieras. Y una vez que está terminado, les digo, ubícame el norte y el sur. Y entonces esto invariablemente con jóvenes que fueron alfabetizados en una lengua originaria, o jóvenes que son monolingües o que aprendieron el español de manera tardía o que son bilingües, pero que hay un gran uso de la lengua originaria, esto es bien común.
Fíjense cómo al ubicar el norte, el sur, el este y el oeste, cuando hace el dibujo de su pueblo, el norte se encuentra a la izquierda. Yo le pedí, pongan ahora la Rosa de los Vientos, ¿no? Ubiquen desde donde dibujaron su pueblo para dónde estaría el norte. Y entonces la iglesia y los referentes de cómo ellos conciben el territorio está de oriente a poniente. Yo no les digo nada, obviamente, porque también conozco antropólogos y antropólogas muy malas que sesgan la pregunta y que les dicen, ¿verdad que tú concibes el panteón de oriente a poniente? Ah, pues sí, decía mi abuelita, ¿no? Entonces, esto vino después. La que sigue, por favor. Esta es otra, tengo unas 500 fotos, ¿no? En donde efectivamente los que venimos de pueblos mestizos dibujamos diferente, ¿no? Inclusive concebimos diferente el espacio, la proporción, y hay dibujos muy bonitos de jóvenes. Esto pasa con niños desde, no sé, 7 años que más o menos pueden dibujar. Estos jóvenes tienen entre 18 y 22 años, 24 cuando entran a la carrera y cuando salen. Y sucede lo mismo, ¿no? Dibuja su pueblo y el sol mantiene esta relación de oriente-poniente, ¿no? El sol está para abajo, inclusive yo siempre de niño lo dibujaba arriba a la derecha, sonriendo y con unos rayitos amarillos, ¿no? Y estos dibujos suceden mucho. Entonces uno empieza a pensar que cuando uno va a un pueblo o platica con personas de la región o las personas migran o migramos a las ciudades, el hecho de que le digan a uno, súbete en esta calle o bájate en aquella calle, cobra otro sentido, ¿no? En muchos pueblos, literalmente, por ejemplo en Totonaco, no existen las nociones de derecha o izquierda, sino se ocupan otros referentes a un costado del cerro, a un costado del árbol. No hay la misma ubicación, digamos, geoespacial concebida de cómo nos apropiamos. Entonces, si eso sucede en algo tan simple como dar una dirección, entonces dicen, ah, mire, se va a subir por esa calle, llega a la otra y se baja, y uno ve todo plano y uno dice, bueno, subir o bajar aquí, ¿a qué se refiere? Yo a veces pensaba que subir era hacia el centro, ¿no? Y no necesariamente, sino atiende otros referentes que aprendí cuando los jóvenes hacen unos dibujos maravillosos y dicen, oye, esto se parece a tu pueblo, pero no ubico. Ah, es que yo lo dibujé desde la peña de donde nosotros vamos a ver el pueblo. Entonces, es totalmente otra noción de identificarse en el territorio. Esto en cuanto a la geografía, digamos, a la existencia que tenemos. Vamos a otra dimensión de la episteme de los pueblos originarios, que es la concepción del tiempo, ¿no? ¿Quién llega temprano? ¿Quién llega tarde? ¿Cómo es que concebimos el tiempo? A mí lo que me enseñaron desde chamaco es pasado, presente y futuro. El tiempo es una línea, se mide linealmente y va de izquierda a derecha. Y entonces así debe de ser porque así se mide el tiempo. Y aunque el reloj es redondo, ¿no? Yo soy fanático de los relojes de carátula redondos y mecánicos y tradicionales como lo eran antes, el tiempo es lineal. Yo no sé por qué nos enseñan que el tiempo es lineal si el reloj es redondo, pero por algo debe de ser, algo se me ha de escapar, yo no soy físico, pero esto funciona así. Entonces, en Occidente, inclusive las temporalidades, comenzamos aún con este tipo de referencias que pudieran ser muy largas, ¿no? Si pensamos en los griegos, en los egipcios, en los fenicios, pensamos en una larga línea, inclusive cuando lo graficamos el tiempo cósmico, el tiempo de los millones de años de los dinosaurios, siempre es una línea horizontal la que nos lleva a pensar en el tiempo. En Oriente, por ejemplo, no funciona necesariamente así, ¿no? El ciclo del calendario chino, algunos calendarios en Medio Oriente o en algunas otras culturas asiáticas, no funciona igual que en nuestras culturas occidentales. ¿Qué pasa con los pueblos originarios? Con los pueblos originarios también vamos a tener diferentes formas de concebir, ¿se trabó? De concebir el tiempo. Nosotros tenemos estas historias de vida lineales, aprendemos desde pequeños, nos enseñaron lo que ya mencioné, los griegos, los romanos, los fenicios. Pero ¿qué pasa con las dimensiones que nosotros ubicamos? ¿Cuántos de nosotros no hemos oído acerca del Nahui Olin, ¿no? Que es el quinto punto? Yo cuando vi la película de chamaco del Quinto Elemento, me emocionaba porque decía, es como la de los nahuas, y en realidad era una película de extraterrestres con Bruce Willis y Mila Jovovich, que no tenía nada que ver con eso. Pero yo de niño había aprendido que el calendario azteca tenía 4 puntos cardinales y siempre para la cosmovisión de los nahuas hay un quinto punto que puede ser el centro, la referencia o cuánto hay. La que sigue, por favor. Entonces, en diferentes manifestaciones físicas, simbólicas, artísticas, estéticas, creo que ya me había salido, una disculpa, me salí del cuadro, aprendimos que los pueblos originarios tienen diferentes concepciones del tiempo. En los mitos de creación de los mexicas, de los mayas con el Popol Vuh,
cuando llegan los españoles, las profecías que nos hablan de estos 52 años del calendario solar que empataban con el calendario lunar y que cada 52 años empataban ambos calendarios y comenzaba un nuevo ciclo y entonces se hacía la ceremonia del fuego nuevo y vienen estos mitos de la luna que tiene la imagen de un conejo porque alguien se lanzó y había que apagarlo y el dios del fuego viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestras referencias de códices arqueológicos nos hablan de una concepción del tiempo totalmente diferente. Y entonces, ¿qué pasa con estas concepciones del tiempo? Pues que se aplican a la realidad. Si nosotros tenemos una diferente forma de concebir el espacio y el tiempo, las formas en las que nosotros nos vamos a conducir en la realidad van a ser totalmente diferentes. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos esta formación y no identificamos esta perspectiva antropológica para entender los pueblos originarios? Pues pasa lo que nos pasa como funcionarios. Nos mandan del IPI de Puebla y vamos a la reunión y entonces nos dicen, tienen que ir a San Pedro de los Aguaros a reunirse con el comisariado ejidal para dar las ayudas del curso, de lo que se va a pagar o del proyecto, etcétera, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, yo checo en la mañana en Puebla, me hago 4 horas para allá, si tengo que checar a las 8, pido el viático, me mandan con el chofer, la camioneta, nos paramos a desayunar en Zacapuastla, entonces yo estoy allá 9, 10, 11, 12, pues como a las 2 de la tarde yo estoy allá, ya la hice, ¿no? Entonces llegamos, avisamos, oiga, por favor, le puedo avisar al comisario ejidal que nos reunimos allá a las 2 de la tarde. Sí, ¿cómo no, señor? Claro que sí. Bueno, vas, hasta luego. ¿No? Felices, ya tenemos la cita, vamos a llegar. Llegamos, nos asentamos en el salón del comisariado ejidal y empezamos a esperar a que lleguen las personas. Y las personas no llegan. Y nosotros tenemos prisa porque nuestra hoja de comisión es solo por el día de hoy y tenemos que regresar. ¿Me estoy saliendo de cuadro? Un poquito, yo me disculpo. Está muy chiquito el... Ya, mejor ahí. Disculpa, Zaira. Y no llegan las personas. Y entonces, ¿por qué carambas no llegan las personas si se les avisó, se les va a dar una ayuda, se les va a dar un apoyo? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces uno empieza a pensar como citadino, ay, esta gente rezagada, esta gente que no le importa, esta gente que no. Y entonces uno empieza a hacer berrinche porque, claro, uno caduca el oficio de comisión, tiene que regresar a comer, tiene que comprobar viáticos. Y en realidad, cuando concibes el tiempo y el espacio de manera diferente, las reuniones con el comisariado ejidal comienzan. ¿Cuándo comienzan las reuniones en el rancho con el comisariado ejidal? Normalmente domingos, en la tarde. La reunión comienza cuando tiene que comenzar, ¿no? ¿Y cuándo es esto? Pues cuando están las personas importantes, cuando las señoras dejaron a sus hijos y ha bajado el sol y ya comieron todos, cuando llegan los señores de trabajar de la jornada, y si estuvo lloviendo, pues la gente se va a retrasar más, ¿no? Y entonces el tiempo tiene otra lógica y el espacio tiene otra lógica, y entonces no se va a adaptar a lo que nosotros tenemos, sino van a tener estas nociones de, bueno, el tiempo como es cíclico, es relativo y en realidad atiende a otro tipo de factores, pues nunca va a comenzar la reunión a tiempo. Entonces hay quien dice, es que esta gente siempre llega 2 horas tarde, y si vas en épocas de lluvia son 4 horas tarde, y si van en épocas de clausuras escolares, pues va a ser hasta que acabe el atardecer y ahí tienes que estar porque la gente no va a llegar. Y entonces esas nociones de concebir el tiempo y el espacio de manera diferente afectan en la vida cotidiana. La que sigue, por favor. Vamos a poner un ejemplo más práctico y más aplicado. ¿Quién me dice, a ver, ya alzaron la mano los que hablan totonaco, a ver, alcen la mano los que hablan mexicano, náhuatl, por ahí, a ver, nexnonotza que metehti tahtowa, ahí está, perfecto. Alcen la mano los monolingües de español, los que nacimos hablando español en nuestras casas. Perfecto, ahí están. Alcen bien la mano, orgullosos de su lengua materna. El español es una bonita lengua, es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino. No aprendida, que es el español, sino como lengua materna, la segunda lengua más hablada en el mundo. Entonces díganme ustedes, ¿cuántos tiempos verbales tiene su lengua materna el español? ¿Cuántos tiempos verbales existen? 5, como 12, 6. ¿No? Uno piensa, ¿no? Yo de repente digo pasado, presente y futuro, y los otros quedaban en la primaria que no eran pasado, presente y futuro. La que sigue, por favor. Hay alrededor de 16 tiempos verbales, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y faltan 2 más en modo imperativo y el otro que ahorita no recuerdo. Tenemos 16 tiempos verbales en español. Nuestro modo de concebir el tiempo es sumamente complejo, ¿no? Yo hubiera querido ir a la fiesta porque habría sido bueno que estuviera allá.
si hubiera podido. Pude haberlo hecho, pero no lo hice, ¿no? Esa frase, ¿no?, que uno recurrentemente ocupa es imposible para los hablantes de otras lenguas. Un angloparlante, un gringo queriendo aprender español, se da de topes porque los tiempos verbales son imposibles. Pero nosotros lo sabemos, pero no sabemos que lo sabemos, porque obviamente lo aprendimos, es más, no lo aprendimos, lo adquirimos de manera inconsciente como esponjitas. Pero imagínense lo importante que es las nociones de entender y concebir el tiempo. ¿Cómo se refleja esto en los hablantes de español en toda Latinoamérica? Por lo menos en México es en ese tiempo, es que decía mi madre, tenía una frase para esto, pero más bien voy a poner el ejemplo. ¿Me ayudas con esto? Sí, ahorita. Oye, ¿te encargo que vayas a ver la ropa? Sí, ahorita. Oye, ¿ya hiciste el oficio que ibas a enviar al jefe? Ahorita. Ahorititita lo mando. Oye, ya vas a llegar, ya te están esperando para la ponencia. Ahoritititita voy, ¿no? Y mientras más chiquito es, no sé qué quiere decir, pero quiere decir que puede ser desde un segundo hasta nunca lo voy a hacer. Porque así son de complejos nuestros tiempos. Entonces, claro, un angloparlante que quiera aprender el español, pues imposible. Para nosotros lo difícil, pues es la pronunciación, pero la gramática y los tiempos verbales del inglés son mucho más fáciles que el español. ¿Qué pasa en otras lenguas? Imagínense si así, alguien ha visto caricaturas japonesas, películas japonesas y cuando cómo suena, es todo rarísimo, parece que consumen enervantes antes de hacer sus dibujos, todo es extrañísimo, es surrealista, ¿no? Si en el español hay 16 tiempos verbales, si me equivoco, los que están en Facebook me corregirán, busquen en Wikipedia, a lo mejor son 14, a lo mejor son 12, pero para esto no tiene sentido ahondar en ello. ¿Cuántos tiempos verbales habrá entonces en una lengua tan rara, tan compleja y tan alejada como el japonés? A ver, échenle números. De todos modos no le van a atinar, yo sí porque yo lo preparé, pero ustedes no van a saber. Entonces, 20, ¿quién da más? 3, 32, ¿no? 10, 4. La que sigue, por favor. En el japonés existen dos tiempos verbales. Básicamente, pasado y todo lo que no es pasado, ¿no? Es decir, el presente. Todo lo que no es pasado, que es el futuro y el presente. Entonces la conjugación es mucho más sencilla, aunque los sonidos tampoco son difíciles, pero la concepción ideográfica de los diferentes símbolos e iconos que tienen del kanji, hiragana y anagrama, no sé qué tanto, es mucho más compleja. Entonces siempre que en una lengua o en una cultura algo es más sencillo, se compensa con otra cosa que es más complicado. Entonces uno pensaría que el japonés es mucho más complicado porque nos parece una lengua muy complicada, pero en realidad no es así, la gramática es mucho más sencilla. ¿Qué pasa con esto? Que con esto cambia nuestra noción del tiempo y del espacio reflejado en la lengua. Para nosotras y nosotros, ¿dónde se encuentra el futuro? Físicamente, ¿hacia dónde está el futuro? El futuro está hacia adelante y te dicen, ¿no?, de chamaco cuando vas a reprobar la secundaria, o no es que a mí me pasara, en mi época se hacían 4 años de secundaria, ustedes son muy jóvenes, no les tocó, pero entonces después de hacer el segundo primero, te dicen en casa, tú mira hacia adelante, tienes un gran futuro hacia adelante, no te estanques ahí, deja el pasado atrás, ¿no? Y en la cultura japonesa es al revés, el futuro se encuentra hacia atrás porque es todo lo desconocido, ¿no? Y el pasado está hacia adelante porque es todo lo que tú puedes ver y tú puedes ver tu pasado. Entonces, esta imagen epistemológica es totalmente contradictoria entre una cultura y la otra cultura. Y entonces, ¿qué pasa con las lenguas originarias? ¿No? ¿Qué pasa con los pueblos originarios? Si en estas culturas en choque que nosotros vemos, porque están de moda las caricaturas japonesas o las series coreanas, ¿cómo se llaman las series coreanas? ¿Les dicen los? Doramas, gracias, ¿no? Están de moda los doramas, el anime, etcétera, etcétera, ¿no? En contraste, ¿qué estará pasando con los pueblos originarios? Y ahí es donde está la tarea, ahí es donde está el reto. Si nosotras y nosotros creemos o pensamos que los pueblos originarios son igual que los pueblos mestizos, son igual que el español, pues por eso tenemos tantos conflictos, por eso tenemos tantas vejaciones, por eso tenemos tantos abusos, porque yo estoy partiendo de mi perspectiva, de mi referente, de mi concepción del tiempo, de mi concepción del espacio, de la organización social, de la forma en la que yo comprendo todo lo que me rodea y juzgo a los demás. Y entonces yo voy a decir, claro, llegan tarde, no entienden, no delimitan bien el territorio, mueven los postes, no comprenden las escrituras públicas, el registro de la propiedad, no, todas esas cosas que en realidad están dictadas por otros referentes. La que sigue, por favor. Vamos a abordar la tercera parte que quiero compartir
de esta sección acerca del episteme, que es el sistema de creencias. Vamos a comenzar con algo muy sencillo, que es nuestros referentes del sistema de creencias acerca de la gravedad, ¿no? Esto a mí me gusta mucho porque la gravedad es algo que todos podemos comprobar. Y entonces nos basamos en la ciencia empírica, la evidencia empírica, que es aquella que todos podemos ver, que todos podemos palpar, que todos podemos tocar, que todas y todos podemos percibir. Y entonces con eso no hay duda, ¿verdad? ¿Verdad que la evidencia empírica nos da la razón al conocimiento científico? Tienen que decir, sí, ¿verdad que sí? Eso. Entonces vamos a hacer una prueba. Nos encontramos en el siglo XVIII y lo que dice la teoría es que la gravedad se basa en un fluido, imagínense un muñequito que está dentro del bote, que cuando lo levantas del piso se exaspera, se pone todo loco el muñequito. Y entonces ese fluido patalea y quiere regresar al piso. Y ese fluido se llama flogisto. Y entonces el flogisto funciona, miren, evidencia empírica. Voy a repetir el experimento de manera científica, es observable, y el flogisto se alborota y, ¿se fijan? Y entonces el conocimiento científico occidental dice, la evidencia empírica nos dice que el flogisto existe. Pero después llegó alguien más, ¿no?, que le gustaba ver manzanas y árboles y que las veía caer y decía, eso no es el flogisto. Bueno, lo de la manzana es un mito. Pero entonces en el siglo XIX viene la mecánica clásica, ¿de quién? Newton, perfecto, gracias. Y entonces Isaac Newton dice, no, todo tiene que ver con la proporción de la masa. Y entonces a mayor cantidad de masa hay mayor atracción y esa es la base de la explicación de la gravedad. Y entonces hay explicaciones empíricas, hay explicaciones teóricas y la física mecánica, ¿no?, de la mecánica clásica gobierna el plano de las ideas durante todo el siglo XIX y hasta muy arrancado el XX. Y entonces, una vez más, la evidencia empírica nos dice, claro, esto funciona, la ciencia occidental tiene la razón, el conocimiento epistemológico de los pueblos occidentales que han dominado desde hace siglos, desde la antigüedad y los griegos, es la neta del planeta, es la verdad. Pero conforme va avanzando la ciencia, se empieza a dar cuenta que hay muchas otras realidades y que hay muchas otras evidencias. Desgraciadamente, en ese pasar, se juzgan a muchos pueblos como los pueblos originarios y dicen, la verdad la tenemos nosotros, y esos conocimientos no son válidos. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa entonces en el siglo XXI? Bueno, la ciencia occidental nos dice, ahora, ¿no?, esta lógica, digamos, cuántica de los microuniversos y de las partículas y cuánto hay, que se ha descubierto a partir de las teorías de los 60 del bosón de Higgs y su descubrimiento a partir del colisionador de hadrones en Suiza como un esfuerzo internacional, nos dice que en cualquier sistema físico y en todo el universo existe una diversa multiplicidad de estados denominados estados cuánticos, que son chiquitititos infinitesimales. Y esto se describe solo por ecuaciones matemáticas porque aún no podemos acceder a ellos, pero existen. Y entonces pasa de ser una teoría a una práctica que estamos comprobando empíricamente mediante estos ejercicios como el colisionador de hadrones en Suiza. Pero la ciencia occidental decía desde el siglo XVI que la creación del universo existen múltiples estados y múltiples entidades. Y durante siglos se dijo que eso era una jalada, que eso era una marihuanada, que eso era una peyotada, ¿no?, todas las cosas que podrían describir de los rituales de los pueblos originarios. Y ahora resulta que las teorías cuánticas se parecen, por lo menos cognitivamente o conceptualmente, más a las ideas de creación del Popol Vuh o de muchos otros mitos creacionales de los pueblos originarios que a las teorías occidentales dadas por los griegos, por los romanos o por Isaac Newton, etcétera, etcétera. Estoy exagerando un poco, ¿no? Claro que hay una lógica en la construcción de conocimiento científico, pero en definitiva, cuando los mayas decían que hay diferentes entidades en diferentes niveles de existencia, en diferentes universos, decían, pues eso es una locura, ¿no? Eso no existe, algo se metían y la gente se burlaba. Y ahora que se plantean diferentes cosas, inclusive Karl Popper creó parte de sus teorías y de sus ideas acerca del universo, inspirándose en una piel de jaguar de unos pueblos nativoamericanos. Y decía, ¿no será que el universo es un símil como esta ideología de la piel de jaguar que tienen los navajo? ¿No? Y empieza a crear sus reflexiones filosóficas y científicas a partir de conocimientos de los pueblos originarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Totonaco? ¿No? En el Totonaco existen diferentes entidades en diferentes planos de existencia, muy parecidos a la idea de la teoría cuántica. Entonces está Quimpuchinacán, que se encuentra en un plano de existencia por encima de todo. Tenemos al Kihuicolo. A ver, los hablantes de Totonaco, ¿qué es el Kihuicolo? ¿Cómo a qué suena? ¿Les suena? ¿Existen en sus pueblos? ¿No?
el viejo del monte, ¿no? Es una entidad, es un protector, es una entidad que se encuentra en otro plano de existencia, pero que no se encuentra con Quimpuchinacán. Interactúa con las personas, pero no habita con las personas, ¿no? También están los Ninin, ¿no? Que según la región o la variante puede ser lo que los nahuas llaman el Mictán o el Mictlán, ¿no? Que es la tierra después de la vida, pero que también existe y que no necesariamente es la muerte, sino es otro plano de existencia, y Aquinin, nosotros los que estamos y los que somos. Entonces, cuando gramaticalmente un pueblo originario plantea diferentes cosas, es motivo de observación de antropólogos, de historiadores, de folcloristas, de ideas exóticas, de ideas como fuera de la realidad, de hippies, de gente practicando yoga, ¿no? Exagero. Pero cuando un científico dice, existen diferentes planos de existencia que se manifiestan en lugares infinitesimales que solo podemos expresar mediante una ecuación matemática, no, ahí está la ciencia, esa es la sabiduría, ese es todo el conocimiento. Y de fondo, simbólicamente, son muy parecidas estas concepciones de la realidad. Y son creadas por seres humanos igual de brillantes en diferentes épocas y en diferentes momentos, pero no siempre han sido respetadas de la misma manera. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a aterrizarlo dejando los universos cuánticos y los estadios paralelos de la religiosidad de los Totonaco y de la religiosidad de los científicos cuánticos subatómicos en Suiza, ¿no? Yo los pongo al mismo plano ambos sistemas de creencias, porque ninguno de los dos los puedo tocar. Yo nunca he visto un átomo y tampoco creo que se ha manifestado más el Kiwicolo en Huehuetla que una entidad cuántica subatómica en mi vida, pero seguramente está ahí. Y vamos a aterrizarlo en el plano del sistema de creencias aplicado. Ya ahí les estoy soplando porque no quise evidenciar a nadie, ¿verdad? No vaya a ser que alguien meta la pata, pero imagínense que no está eso ahí. Yo les voy a preguntar, ¿cómo se dice o cuál es el verbo que se ocupa en inglés para ser o estar? El verbo to be, perfectamente. ¿Cuántas palabras se ocupan en inglés para describir que algo está o que algo existe? Una sola palabra, que es be, y entonces to be porque es el auxiliar y cuánto hay. En español vamos a tener ¿cuántas palabras para este mismo fenómeno? 2 palabras, ¿no? Ser o estar. En Esperanto, que es mi segunda lengua, es muy parecido al español porque tiene raíces latinas, es una sola palabra, esti, el verbo estar en infinitivo, pero no existe sin el pronombre. Unu vorto sed cum la pronomo esti, es decir, no podemos nombrarlo solito, no existe si no hay quien exista, tiene que ser mi estas, vi estas, li estas, shi estas, yo estoy, tú estás, él está, ¿no? Entonces parecido, pero no es igual, pero sigue siendo una palabra para definir que algo existe. En Rarámuri tuve la oportunidad de estudiar año y medio Rarámuri, aún no sé para qué me sirvió eso en la vida, para lo único que lo ocupo es para cuando uno va de turista a la Sierra Tarahumara o cuando doy estas charlas, pero algo que me gustó mucho de estudiar año y medio Rarámuri es que el verbo existir, estar, se divide en 4 verbos que son posicionales y entonces uno puede existir o estar parado, acostado, en 4 patas o como un bulto. Y esto tiene que ver con la realidad y el entorno de las personas que describen su realidad. Es decir, era muy útil, ¿no? Hace siglos, pues describir eso, los animales que se encuentran en 4 patas o símiles, aunque sean insectos, los bultos, lo que está parado y lo que está acostado. Y entonces tienen 4 palabras para eso. Y entonces, en Totonaco, ¿cuántas palabras se imaginan que hay para describir el ser o el estar? ¿Cuántas? ¿Una? A ver, ¿quién da más, quién da menos? De todos modos, la van a regar, pues no le van a atinar, ¿no? Si no yo no me divertiría. La que sigue, por favor. En Totonaco tenemos 0 palabras para describir el ser o el estar. Es algo que los hablantes lo saben, pero no saben que lo saben. Y entonces el pronombre trae implícita la existencia del ser. Y entonces esto nos lleva desde un pensamiento epistemológico a reflejar acerca de la filosofía, la dialéctica, la ética, la estética y la existencia misma del ser humano en el pensamiento totonaco. Entonces yo digo akit, y eso quiere decir tanto yo como yo soy, yo estoy, yo existo. Yo soy el que soy y el que existe. Un poquito parecido al referente hebreo de Yahvé. Es, el que existe, el que está, es atemporal. Y entonces es muy interesante, yo diría, a mí me gusta decirlo bonito, pero no quiero romantizarlo, sino filosóficamente es muy profundo que en una lengua un solo pronombre pueda denotar que el ser cognoscente que lo está describiendo existe y es.
y no requiere más palabras, ni más vueltas, ni más ataduras, ni más cosas para describir la existencia misma del ser. Y entonces sí, es cuando empezamos a concebir los pueblos originarios desde otra perspectiva. Ya no son esos que llegan tarde, ya no son esos que no están ahí, que no les interese, sino que en realidad la misma existencia del ser humano tiene otro referente desde su propia manifestación lingüística. Y entonces yo le preguntaba a Abelardo, que era el rarámuri, me sigo saliendo, una disculpa a los compañeros de la cámara. Yo le decía, oye Abelardo, y entonces tú con tu lengua, ¿no? El rarámuri, pues tienes 4 verbos posicionales, se vino a visitarnos y le gustaron los juegos artificiales de la ciudad y agarró una borrachera tremenda en la fiesta patronal y dice, yo quiero llevar esto a mi pueblo. Y le decía, oye Abelardo, en esos 4 verbos posicionales, ¿cómo se encuentra el cielo para los rarámuris? Y entonces me decía, ¿el cielo? Ya un poquito con unas chelas encima me decía, pues el cielo parado, ¿qué no lo ves? Y decía, no, Abelardo, ¿cómo crees? Pues sí, nunca has oído la frase, camina hacia el horizonte, ¿no? El horizonte es horizontal, el cielo es horizontal. Decía, no. Para los rarámuri, el cielo es vertical, el verbo posicional que se ocupa es vertical. Y entonces, si en una cultura el cielo, en lugar de estar acostado, está parado, pues imagínense todo lo que implica definir el cerro, la relación con los animales, con el agua, con la naturaleza. Nosotros podemos decir que el agua siempre viene de arriba abajo y que nos sirve para muchas cosas, pero las nociones de territorialidad que mencionaron ustedes al principio, de propiedad, de existencia, cambian radicalmente en los pueblos originarios. Y solo les resumo que en el rarámuri el cielo es vertical porque cuando un rarámuri muere, un tarahumara, tiene que subir una serie de escalafones según las prácticas bondadosas que haya tenido en su vida y lo que le recen los parientes para acceder a la parte más ulterior del cielo. Entonces es una escalera en realidad. Entonces ellos cuando ven el cielo conciben una escalera por la que van subiendo. Yo cuando veo el cielo pues pienso en algo horizontal, pienso en la atmósfera, pienso en lo que me enseñaron y aunque jamás he visto la atmósfera y jamás he visto el globo terráqueo desde el cielo, desde el espacio exterior, espero nunca hacerlo porque me dan miedo las alturas, en mi cabeza es horizontal, es una capa que envuelve una pelota y no hay forma de que yo lo ubique de diferente manera. Y si tengo que entonces que negociar con un rarámuri acerca de el uso y la apropiación del espacio aéreo en las barrancas del cobre, pues no nos vamos a entender, ¿no? Porque entonces para mí el espacio aéreo que ocupa el ejército o el gobierno, los sobrevuelos de las avionetas para descubrir los campos de cultivo o de los helicópteros tienen una noción totalmente diferente que no me parece en lo más mínimo ofensiva porque eso pertenece a la nación y desde la nación rarámuri dirán que eso en definitiva afecta y perjudica toda la relación que tienen con los diferentes planos de existencia y con la comunicación con sus muertos. Y entonces ahí sí cobra sentido entender que el tiempo y el espacio sean concebidos de diferente manera por diferentes lenguas. La que sigue, por favor. Bueno, ahí brevemente. Solo me quedé en esta, en que esto es aplicado también a los diferentes oficios, prácticas y demás que nos parecen exóticos. Yo ahí puse de ejemplo, no sé cómo se diga en sus variantes de totonaco de náhuatl, pero macuchiná o tapajatique, que es la persona, el curandero, ¿no? el rezandero, el chamán, el brujo, como le digan en sus diferentes tradiciones. Y entonces pasa de ser un elemento exótico que hace limpias a un especialista ritual, un profesional de la cultura que ayuda a tener salud espiritual, salud física, salud mental. En el rubro económico, ¿no? También tiene su papel para el bienestar, más el oficio que implica un intercambio de bienes y servicios. Es un oficio tradicional, tiene rasgos culturales. Hay una espiritualidad profunda, porque además no cualquiera puede ser este personaje, hay que tener un don que se hereda de familia en familia, hay que soñarlo, hay que ser tocado por la divinidad y cuanto hay. Y además hay una transmisión de conocimiento, hay una tradición y es parte del patrimonio cultural. Entonces, cada uno de los personajes de los pueblos originarios que nosotros vemos de repente como algo exótico, como algo ajeno, como algo propio, que se ve muy bonito y que hay que conservarlo, porque como decimos todos, para que no se pierda, en realidad tiene un papel y una función social que tiene diferentes dimensiones de la sociedad y que incide, y que si se rompe uno de esos eslabones, se rompe la cadena económica, se rompe la cadena de salud emocional, de salud espiritual, de bienestar y cuanto hay. Bueno, ahí está, sí, perfecto. ¿Qué pasa entonces cuando esto lo aplicamos al sistema de creencias, ¿no? Nosotros ya vimos la referencia de la lingüística, la referencia del espacio, del tiempo. ¿Cómo afecta esto también la vida cotidiana? Muchas veces creemos que los pueblos originarios están llenos de creencias, ¿no? Que en realidad tienen un sistema como muy alejado, porque como todos sabemos, tienen como
ideas acerca de la salud, de la enfermedad. Hay enfermedades culturales y la gente te dice, no hombre, mi abuelita sí decía que el empacho, que le iba a dar mal de ojo, traigo mi pulserita, gracias, pulserita roja con el ojo de venado para que no me echen ojo, pero en realidad esas son creencias, yo no tengo esas creencias. Y entonces yo no tengo esas creencias, pero voy a hacer mi examen de ingreso a la UAP, ¿no? La cábala, no vaya a ser, para la suerte, me echo la sal por detrás, ese día me pongo los pantalones al revés, cuando entro a la cancha, ¿no? Toco la cancha, pero sí, voy para el otro lado, me cruzo 2 veces, ¿no? En fin de año pues salgo con las maletas, los calzones al revés, las 12 uvas, ¿no? Inclusive tenemos creencias muy extrañas, como que cuando vamos a alguna fiesta de cumpleaños, tenemos que tener ese extraño ritual del don, dirían los antropólogos. Entonces tenemos que generar dones en el orden de la reciprocidad social, en nuestros ritos anuales de festejo, que no es otra cosa que los regalos de cumpleaños, ¿verdad? Pero si los ves desde una óptica de un pueblo originario, ¿no? Lo otro parece igual de exótico que a nosotros las costumbres de los pueblos originarios. ¿Qué es eso que van a la fiesta? Para empezar, cada año hacen un pastelote y encima de todo lo tienen que embarrar a la persona dentro del pastel. ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser? ¿No? Habráse visto cosas parecidas. Y en muchos pueblos originarios, de nuestra región inclusive, no se festejan los cumpleaños. No hay cena de Navidad, no hay cena de fin de año. Eso de vestirse con la ropa más cara para ir y presumir a la casa de la tía Yayis y pelearse por quién trajo el mejor guiso, ¿no? Y estar peleándose por a ver quién se lleva el recalentado, ¿no? Son cosas exóticas de los pueblos que viven en la ciudad. Y entonces todo cobra sentido cuando nosotros empezamos a comparar el mal de ojo, la comida de agua, el empacho, envolver al niño, levantarlo, ¿no? Si lo comparamos con nuestras enfermedades culturales, que son el estrés general o la depresión general, la depresión posparto, los antojos del hombre durante el embarazo de su pareja, la buena suerte, pues también son igual de exótico, decía don Pepe en Espinal. Oiga, ¿qué es eso de la depresión? No, Pepe, pues es cuando uno anda triste y uno no puede pararse a trabajar y pues la verdad es que es una cosa como muy estudiada, es algo físico y psicológico y necesitas medicina. Y me decía, no, hombre, esas son enfermedades de ricos. ¿Cómo que enfermedades de rico, Pepe? Pues eso es serio, la depresión es seria. Mira, está ahí el Congreso Internacional de Psicología. Me dice, esas enfermedades de ricos, porque aquí hay que trabajar. Las gallinas ponen, esté uno triste o no. Y las vacas hay que darles de comer, sea domingo, sea viernes de quincena, o no pagan, ¿no? Y entonces de repente las prácticas cotidianas del trabajo contribuyen a que estos pueblos en muchas ocasiones pues no tengan depresión. No es que no exista, seguramente. Hay gente que se muere de tristeza, pero no es lo mismo la depresión que morirse de tristeza. Entonces, morirse en un pueblo originario de tristeza es una tristeza profunda cuando uno pierde un hijo, cuando uno pierde un pariente, cuando hay una desgracia, cuando hay una calamidad. A mí me pasaba de chamaco que uno se ponía depresivo porque de repente la novia le hizo el feo y entonces ahí estás como 15 días mal comiendo, tristeando y entonces ahí está la mamá preocupada y te quiere llevar al loquero y que te van a dar Ritalin y no sé qué tantas cosas. Y entonces dicen los pueblos originarios, esas son creencias, esas son verdaderas creencias. Y entonces es cuando, si nos ponemos del otro lado del espejo, el entendimiento de los pueblos originarios con las nociones que usamos los mismos antropólogos para describirlos a ellos, aplican a nosotros y entonces la cosa ya no se ve tan alejada. Vamos a ver. Justo estamos más o menos a la mitad. Hasta aquí, ¿qué se acostumbran las preguntas al final? ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? ¿Voy bien o me regreso? ¿Todo en orden? He procurado no salirme del cuadrito. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, les voy a pedir todos que brevemente se estiren, alcen sus manos. Eso, gracias, estiren, estiren, estiren para que pueda continuar con otro pedacito que es la mitad. Gracias, gracias. A mí siempre que me dan ganas de pasar y hacerles a todos cosquillas. Así que vamos a continuar. Vamos a ver entonces, desde la noción de la antropología, la relevancia de los pueblos originarios y sus lenguas. Ya mencionamos hace rato que, por lo menos para mí y las personas con las que yo me formé, no es cierto, las personas con las que yo me formé a veces desdeñan la lengua. La lengua es el principal vehículo de la episteme de los pueblos originarios. Respeto a muchas personas que también lo comparten, aunque también respeto a muchos colegas que dicen, hombre, la lengua no es tan indispensable, en realidad pues, los pueblos originarios pueden no tener la lengua, pues, y entonces escucho muy común que el antropólogo o la antropóloga dice, la lengua es muy importante, pero bueno, yo no he podido aprender la lengua, ¿verdad? Pero es importante. ¿Cómo aspiramos a entender lo que pasa en Estados Unidos, escribir en inglés o ver las películas sin subtítulos si no aprendemos la lengua? Pues es imposible, ¿no? Si no hay subtítulos, nomás no entiendes la película.
¿Cómo pretendemos entender a los pueblos originarios si no aprendemos la lengua? Oh, hombre, es que la lengua es muy difícil. Pues mira, la verdad es que a mí pues no se me da eso de las lenguas. Ah, pero ¿do you speak English? No, a little bit. Bueno, y entonces eso sí, es que eso me lo piden en mi trabajo, es que como antropóloga, científico, pues si no publico en inglés, nomás no salgo. Bueno, entonces no es que se te dificulten las lenguas, es que hay un interés ulterior en términos del aprendizaje de unas lenguas que tienen más prestigio que otras, ¿no? Entonces, ¿quién da más? ¿Cuántas lenguas hay en el mundo rápidamente? Ahí atrás, ¿cuántas lenguas hay en el mundo? Acá, ¿cuántas lenguas hay en el mundo? Un número al azar, rápido. 200. ¿Quién da más? 1000. ¿Quién da más? 5000. 100. 200. Rápidamente. En el mundo hay más de 7000 lenguas. Imagínate 7000 monedas de a peso en una hilera. Cuando yo era niño hacíamos el kilómetro dorado o el kilómetro de plata, que era una colecta, no me acuerdo para qué, seguro era para ropa o cobijas o despensa, alguna cosa así, pero a nosotros lo que nos gustaba es poner el carrito del salón e ir juntando monedas de a peso. Imagínate 7000 monedas de a peso en línea recta, es un montón. Ahora imagínate 7000 formas diferentes de decir hola, buenos días, te quiero, tengo hambre, etcétera, etcétera, etcétera. 7000, más de 7000 formas diferentes. Así de rica es la humanidad. Así de rica se manifiesta la diversidad. Y nosotros peleándonos porque si el América fue eliminado de la Cups League de Estados Unidos, les robaron el partido, pero bueno, no era penal. Los que lo vieron sabrán de que, en fin, anularon un penal, Dios mío. 7000 lenguas. ¿Cuáles son los países con mayor número de lenguas? Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, la India. Según el etnólogo, México con 283 lenguas, aunque el INALI dice que tenemos una para cada día del año. 364 lenguas. Ahorita vamos a explicar dónde está esa discrepancia, pero sea lo que sea, sean las 364 o las 283, son un montón de lenguas que hay en México. Y entonces, ¿dónde está el pretexto de que pues yo solo estudio el inglés y medio lo sé y no sé cuánto hay? En un país donde la diversidad es el carisma esencial de este país. Y entonces es cuando empezamos a ver las diferencias sociales y las diferencias que hay de relevancia entre unas lenguas y otras. Pregúntenle a la gente qué lengua quiere estudiar en la escuela y pues van a decir el inglés. Tengo un tío que dice, no hombre, ¿por qué te vas a la sierra? Aprende alemán, aprende francés, esas lenguas, ¿para qué? No sirven para nada. La que sigue, por favor. De acuerdo con el INEGI, hay 7 millones y cachito de personas hablantes de lengua indígena. Y en el estado de Puebla, ¿no? Más de 500,615,000. Algo que es importante señalar es que, como en México no tenemos otro rasgo fuerte para definir quién pertenece a un pueblo originario, ocupamos la lengua porque es como el más fácil de medir. Pero obviamente ya dijimos que no es la lengua el único elemento para definir la pertenencia a un pueblo originario. Hay muchos pueblos que han perdido su lengua y que no dejan de ser pueblos originarios con usos y costumbres y tradiciones. Pero definitivamente para mí la lengua es un elemento muy importante. Pero existen muchos otros rasgos, y no quiero dejarlos de fuera, pero no podemos medir los otros rasgos definitivamente, porque inclusive la lengua, estos datos no son de las personas que hablan una lengua, son de las personas que declaran hablar una lengua. Entonces hay muchas personas que hablan la lengua y que dicen, no, pues no, yo no hablo la lengua. Viví mucho tiempo en Cholula y mis vecinos hablaban náhuatl. Y entonces yo practicaba las pocas frases que sé de náhuatl y de repente cuando veía el censo en el INEGI no había hablantes de náhuatl en estas juntas auxiliares de San Andrés. Yo decía, pero si hay un montón. Pues claro, la gente no declara hablar la lengua porque no quiere ser marginado, discriminado y señalado. Entonces, aún estos números están bajitos, pues, pero aún con estos son bastante importantes. Entonces, lo que nos dice la estadística es que Puebla ocupa el 8º lugar nacional por porcentaje de hablantes de lengua originaria. El 8º de 32, pues es un buen lugar. Claro, si fuera la Cups League, pues 8 no nos conviene tanto, ¿verdad? Hubiéramos querido llegar a la final, hasta el Monterrey eliminaron, pero vamos a dejar ese tema de lado. 8 de 32 está muy bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a rápidamente hacer esta revisión. ¿Todos saben cuáles son las lenguas originarias del estado de Puebla? Digo, ahí está, pueden decirlo, yo hagan de cuenta que yo no lo estoy viendo. ¿Todos saben cuáles son? Eso es algo que tenemos que saber, es como pregunta de examen, ¿no? A ustedes que se van a dedicar a esto, tienen que tener en claro esta noción, cuáles son los 7 pueblos originarios. Y solo para explicar, porque estamos explicando las nociones antropológicas,
Existe lo que es el tronco. Las lenguas en el mundo que distinguen a los pueblos originarios tienen una taxonomía, igual que los seres vivos, ¿no? Hay ovíparos y vivíparos, mamíferos, artrópodos, quelópteros, etcétera, 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 ¿no? Y entonces las lenguas tienen estas familias también ramificadas en una taxonomía, en donde hay troncos, familias y lenguas. Entonces, en Puebla tenemos 3 troncos, el tronco Yutonagua, que es uno de los troncos más grandes en el continente, viene desde el centro de los Estados Unidos, centro-sur, y está emparentado con las lenguas de aquel lado, Kumiai, Paipai, Cochimí, todas las de la costa del Pacífico, ¿no? Que bajan por acá y que en muchos casos están emparentadas con las lenguas de acá. Está el Totonaco Tepehua, que es este tronco, y el Otomangue. A mí me fascina el Totonaco Tepehua porque en México tenemos 2 experiencias de 2 lenguas o 2 familias o 2 troncos que parecen no estar emparentados con ninguna otra, que es precisamente el totonaco y el purépecha. Y salvo algunos autores que dicen que a lo mejor en el tiempo se pegaron, todas las demás están emparentadas con otras lenguas. Entonces digamos que estas 2 lenguas son como lenguas madre que surgieron de manera aislada, y el totonaco del estado de Puebla es una de ellas, es una lengua patrimonial muy importante, igual que todas las otras lenguas originarias, pero yo al ser totonacólogo pues tengo que echarle ganas a lo que hago de chamba, ¿verdad? Ustedes entenderán. Entonces tenemos el náhuatl, el totonaco, bueno, Totonaco Tepehua como familia, la familia Otopame, la familia mixtecana, popolocana, y las que nos enseñan como las 7 lenguas originarias del estado de Puebla es el náhuatl, el totonaco, el tepehua, el otomí, el mixteco, el popoloca y el mazateco. ¿Qué pasa con las lenguas originarias? Yo nací al sur de la Ciudad de México y aunque solo viví ahí hasta chamaco, nunca regresé, nunca he regresado y no me gusta ir. Siempre voy a ser nombrado como capitalino, defeño, ¿cómo que chilango? Luego la agresión como capitalino, defeño, sedemexiquense, ¿no? Más el chilango, luego. Pero bueno, vamos a aceptarlo. Eso mismo pasa con los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen un nombre de autodenominación. Y entonces los tarahumaras dicen, hombre, a nosotros nos pusieron tarahumaras los mexicas o no sé quiénes. Nosotros nos llamamos rarámuri, que significa los de pies ligeros. Y así cada uno de los pueblos tiene su propio nombre. En Totonaco, por ejemplo, hay varios nombres según la región. Tachín, Tachihuín, Xatachihuín, Xalacasipigni, y otros 2 que no recuerdo ahorita, pero que están en el catálogo del INALI. Los nahuas, igual, ¿cómo le llaman al náhuatl? En náhuatl o en náhuatl de Puebla, mexicano, macehual, macehualtáctol, macehuajme o macehualme, dependiendo con LH, sin LH. Hay muchos nombres de autodenominación, pero los demás le decimos, esos son nahuas, totonacos, mixtecos, zapotecos, pero tienen sus propios nombres cada uno, ¿no? Los mixtecos, da andaví o de dau, es una lengua tonal que cambia, se parece más al chino. Las lenguas mexicanas son muy ricas. Por ejemplo, hay 2 de las lenguas más difíciles del mundo en México, que es el tlapaneco y esta lengua de Oaxaca, que es tonal y que tiene muchos tonos, chinanteco, ¿no? Son lenguas que tienen más tonos inclusive que el chino, que son muy ricas, que se pueden hablar silbando porque tienen tonos hacia arriba, hacia abajo. No es lo mismo decir na que decir na. Estas cosas cambian el significado y entonces por eso como hispanohablantes nos cuesta tanto trabajo entender los nombres. En el caso del otomí es una lengua muy nasalizada y el nombre de autodenominación puede ser ñujú o ñañú y es difícil para nosotros. Y entonces, ¿qué pasa cuando los mestizos escuchan nombres que son raros, palabras que no pueden pronunciar y sonidos que no existen en su lengua? Pues dicen, son chilangos, ¿verdad? Y entonces empezamos a nombrar a los demás como hacían los mexicas, como hacían los purépechas, los tarascos, y así sucesivamente. Cada pueblo empieza a nombrar a los demás con términos despectivos, que a veces pueden reapropiarse, ¿eh? Ahora ser chilango es un orgullo, hasta hay una revista y ahora es el orgullo chilango, pero durante mucho tiempo era algo como muy despectivo. Entonces, eso mismo nos pasa con los pueblos originarios. Hay nombres de autodenominación, nombres de heterodenominación, ¿cómo se dice cuando excluyes a alguien de discriminación? Es decir, en totonaco, ¿cómo se dice a los que no somos totonaco? Luguán, perfecto, gracias a los 2, ¿no? Luguán viene de lugua, que es lugua, viene como de víbora. Entonces son esos que son como la víbora, ¿no? En náhuatl de la Sierra Norte, ¿cómo les dicen igual a los mestizos? Coyome, ¿no? Que viene esos. También puede ser cristiano,
yo había oído Coyome, a mí realmente me dicen Coyome, que a lo mejor soy más mala onda que los que les dicen cristiano, ¿verdad? Pero efectivamente también los pueblos originarios tienen nombres para referirse feo a los demás. Esto lo menciono porque muchas veces tendemos a idealizar los pueblos originarios. Entonces, es tan malo decir que los pueblos originarios son una basura y son tontos y no entienden y están por debajo. Es tan malo como decir que son maravillosos, perfectos, ideales, acordes con la naturaleza. Lo que buscamos es ese trato en equidad, en donde seamos capaces de, no de discurso, sino realmente de pensamiento, pensar con el cerebro y sentir con el corazón que las personas de los pueblos originarios son como nosotras y como nosotros, en derechos, en equidad, en cultura, en lengua, etcétera, etcétera. El problema es que muchas veces decimos, no hombre, si son hasta mejores que nosotros. Y de repente, pues en los pueblos originarios también hay actitudes xenófobas, también hay palabras para llamar a los demás de mala manera, también hay discriminación, también tienen tratos ecocidas, ¿no? También hay prácticas que no son tan sustentables ni tan ecológicas, pero si ustedes me piden que yo repita eso, lo negaré rotundamente y seguiré diciendo, los pueblos originarios tienen una sustentabilidad impecable. Lo pueden editar luego del Facebook, por favor, para que no me queme yo con los colegas ecologistas, pero somos seres humanos en general con las mismas prácticas, que sí reconozco que en las culturas originarias, en los pueblos originarios y en el universo epistémico de los pueblos originarios, sí hay formas de organización mucho más solidarias que en los pueblos occidentales. Sí hay formas de producción mucho más sustentables que en los pueblos occidentales. Pero eso, digamos, no es queso de otro canasto, pero la idea es que podamos verlos en equidad, aunque reconociendo que sí hay formas muy particulares que ni tantito nos acercamos. Pero todo tiene una balanza de equilibrios y desequilibrios. La que sigue, por favor. Entonces, antes, una. Ahí está. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuántas lenguas originarias se hablan en el estado de Puebla? 7. ¿Verdad que se hablan 7 lenguas originarias en el estado de Puebla? ¿La que sigue? Pues no es cierto. Es mentira. Han estado engañadas y engañados. Tenemos oficialmente 7 lenguas originarias en el estado de Puebla, que son las 7 lenguas que surgieron o que estaban aquí antes de que nuestro país existiera como nuestro país. Pero ustedes que van a trabajar con los derechos humanos, con la diversidad, tienen que también tener presente el fenómeno que existe desde tiempos inmemoriales y que es la migración. Entonces, hoy día en el estado de Puebla no se hablan 7 lenguas originarias. Dependiendo si tomamos el catálogo del INALI, el del INEGI o el de la SEP, vamos a hablar más de 40 o más de 60 lenguas originarias. Tenemos migrantes de todo el país, particularmente en la ciudad de Puebla, pero también en las regiones circunvecinas y las regiones interculturales. La migración es un fenómeno que ha estado con nosotros desde los orígenes de la humanidad. No hay ninguna cultura que esté aislada. No hay ningún pueblo originario que en algún momento de su vida nunca haya tenido nada de contacto. Y lo menciono porque luego hay colegas de otras disciplinas que dicen, fíjate que fui al pueblo, estaba yo en Chiapas y estaba todo bien bonito en la región, una señora con su traje típico, que nosotros llamamos indumentaria tradicional, porque lo típico pues es lo de la estampita de la papelería, eso es la ropa tradicional, y estaba el señor así con su calzoncito de manta, todo bonito, y de repente que saca un celular. No, pecado, ¿cómo? Rompe con la magia de los pueblos originarios. Y eso en realidad pues es una ficción, es una fantasía, son las películas de María Candelaria con Pedro Infante, ¿no? En donde salen ahí, parece que no había nada a los alrededores y pues siempre había un contacto. Entonces los pueblos originarios siempre han tenido contacto con otros pueblos, intercambiaban sal, piedras, tecnología, jade, estrategias constructivas, planos arquitectónicos, hábitos, costumbres, juegos, ¿no? Siempre ha habido este intercambio. Esto de que la globalización llegó con el Tratado de Libre Comercio en el Salinato en 1988 es mentira, ¿no? Desde el siglo XVI con el intercambio con los españoles y desde el siglo XIV, XV con la expansión del imperialismo mexica y desde la influencia de los toltecas y desde la expansión de la cultura olmeca y de Tlachichilco y de todos estos pueblos, siempre ha habido intercambios culturales. Entonces no hay ninguna lengua que esté aislada, ni ningún pueblo que nunca esté en contacto. Entonces, que usen teléfono celular o no, es como que usen calzón de manta que se inventó en el Porfiriato y no existía antes, o que usaran el juego de pelota que aprendieron hace 2000 años de los Tenec, de los pueblos toltecas, y que se lo apropiaron. Una discusión que tienen los arqueólogos, por ejemplo, en Tajín, que es una zona arqueológica totonaco, es que dicen, esa no es totonaco, esa se lo apropiaron.
Llevan ahí viviendo 2000 años, pero no es de ellos, ¿no? Yo digo, bueno, hombre, si llevan viviendo ahí 2000 años, pues podemos decir que es de ellos a lo mejor. Pero son otras culturas las que van formando, van creando, y todos los pueblos tenemos constante contacto. Entonces tengamos presente que aunque es verdad que son 7 los pueblos originarios, y esos 7 también con sus bemoles, porque hay variantes dialectales, y del náhuatl tenemos como 14 o no sé cuántos en el estado, y 7 del totonaco, y todo es más complejo a la luz de la antropología porque no hay definiciones que sean estáticas, no hay definiciones que sean contables, que sean únicas y que sean puras. Hay pueblos que en algunas partes de la historia se separaron, en que aunque hablan la lengua náhuatl, tienen una variante, una cultura y una pertenencia étnica diferente. Es como si dijéramos que en Latinoamérica todos somos latinoamericanos homogéneos. Y si ustedes hablan con un salvadoreño, un cubano, un panameño, pues verán que hay muchísimas diferencias y aunque todos hablamos español, no somos el mismo pueblo. Tenemos cosas afines, pero jamás pensaríamos en decir que somos una sola cultura y una sola tradición. Lo mismo pasa con los pueblos originarios aún en nuestra región. La que sigue, por favor. Entonces, ahora sí, vamos a ir a la parte que a mí más me emociona. ¿Cómo es que todo este rollo, cómo es que todo esto que tiene que ver con lo místico, lo exótico, la lingüística, lo podemos aterrizar a cosas prácticas aplicadas? Porque de repente pareciera que la antropología solo sirve para eso, ¿no? Para darnos trabajo a los hippies que nos gusta andar en el rancho y con los pueblos y que entonces aprendemos los ritos y describimos las cosas y cuando hay una lanita por ahí del IPI podemos publicar un libro, ¿verdad? A quien agradecemos por el financiamiento de este diplomado y de otras actividades. Mande saludos al director, en fin. Entonces, vamos a ver qué pasa con la epistemología de los pueblos originarios, llevado a un ejemplo práctico aplicado. Vamos a comenzar partiendo de esto que ya mencionamos, ¿no? Más de 7,000 lenguas en el mundo. En México ya dijimos 283, 364. Entonces, en el estado de Puebla hay 7 o 60, ¿no? O 40. Existen 7 variantes del totonaco y 30 del náhuatl en México. Y hay un chorro de variantes y lenguas que vienen desde el mame, quechí, cora, huacateco, canjobala, canor. Ustedes pueden buscar el CLIN, que es el catálogo de las lenguas indígenas de México, de las lenguas nacionales, perdón, del INALI, y es una maravilla ver la diversidad de lenguas, de pueblos y de culturas que tenemos. Y entonces, además tenemos que hay hablantes de lengua indígena en el censo que no declaran una lengua específica y que son más de 8,000 personas. Cuando uno empieza a comparar los números, de repente pues empiezan a sonar números importantes, porque claro, es verdad que en México hay más de 120 millones de habitantes, creo que el último censo 140, algo así, pero 8,000 personas son un montón, ¿no? ¿Cuántas personas, alguien sabe cuántas personas caben en el Estadio Azteca? Cuna de las poderosísimas Águilas del América. Eso lo podrán buscar de tarea, pero los pueblos originarios de muchas regiones llenarían, por ejemplo, en el caso de Puebla, más de 6 veces el Estadio Azteca, solo de los hablantes que declaran hablar una lengua. Entonces ya es una población representativa con la que vamos a trabajar sin tomar en cuenta la gente bicultural, bilingüe, migrante, que no declara la lengua, pero que sigue teniendo este perfil epistemológico, este perfil cultural, este perfil lingüístico y estas referencias en donde se ubica en el tiempo y en el espacio y existe de manera diferente a las demás personas y eso le va a generar tremendas confusiones, marginación y diversos conflictos en el trabajo. La que sigue, por favor. Entonces, cada lengua es una posibilidad de diferente ver al mundo, ya lo mencionamos, y cada lengua tiene una o varias particularidades que la hace única y especial. La que sigue, por favor. Entonces, la creencia es que las lenguas originarias solo se hablan en la casa, ¿no? Cuando yo escucho acerca de las lenguas indígenas dicen, bueno, sí, se usan las lenguas indígenas, pero pues, se usan en el fogón, en la cocina, las abuelas cuentan los cuentos, los abuelos las historias, la mamá pasa las recetas, el papá, pero bueno, sí, eso está bien ahí, pero ¿y qué pasa entonces en la universidad, en la industria, en el entorno? Pues eso ahí no caben, ¿no? Es como el imaginario que tenemos que es terrible. Y entonces las lenguas originarias ofrecen grandes posibilidades para la generación de conocimiento. Y existen, en el caso del totonaco, rasgos que nos permiten contar y definir cosas y objetos que se encuentran a nuestro alrededor. La que sigue, por favor. Empecé a buscar ejemplos hace tiempo, estos ejemplos son viejitos, pero me gustan los viejitos porque fueron los primeros, de cómo en algunos lugares se empezaron a adaptar software a las lenguas indígenas. Entonces de repente sale la nota, alumnos del Tecnológico Superior de no sé dónde, ¿no? Del Instituto, el Sistema Nacional de Tecnológicos, que es muy bueno, de repente los alumnos de cómputo crean una aplicación para aprender la lengua.
Pero cuando vemos estas aplicaciones, pues es una aplicación para el celular o para la computadora que trae palabras a nivel de sustantivos, cómo se dice perro, cómo se dice gato, cómo se dice arriba, abajo, cómo se dice hermano, o frasecitas, cómo se dice te quiero, cómo se dice mi hermano, cómo se dice me gustas. Y muchas veces estas traducciones están fuera de contexto o no nos ayudan a aprender una lengua, sino solo son como ejemplos de palabras aisladas. La que sigue, por favor. De ahí hay otros ejemplos en donde se trata de abordar, por ejemplo, Bill Gates ayuda a Bolivia para traducir el Windows en quechua, pero cuando se terminó la traducción ya venía el siguiente Windows, y entonces había que traducirlo de nuevo, y cuando se liberó la licencia ya había salido el siguiente Windows, y entonces un cuento de nunca acabar. Los pueblos originarios tienen mucha desventaja porque a diferencia de los pueblos occidentales no tienen especialistas, los tenían. En el siglo XVI existían, en el siglo XVI había filósofos, matemáticos, sabias de la región, arquitectos, músicos, escritores, literatos, Pero ¿qué pasó? Que llegaron los españoles, les cortaron la cabeza a todos los líderes y se quedaron con la mano de obra calificada y perdimos estos oficios, estas profesiones que existían, que datan de su evidencia en muchos textos. Hay un libro que se llama 15 poetas del mundo náhuatl de Miguel León Portilla y que habla, por ejemplo, de los filósofos, escritores y otros pensadores de la época de toda esta región, ¿no? Retoma códices y textos coloniales, por ejemplo, de, ¿cómo se llama el pueblo donde se hace el carnaval, grandotote? No, aquí cerca de Puebla, del aeropuerto, Huejotzingo. Hay un poeta, filósofo de Huejotzingo, de la región de Cholula, varios de Tlaxcala, ¿no? Hay textos que existen y que nos dan la idea de los filósofos, de los pensadores, matemáticos, arquitectos, inclusive hay muchos textos sobre Nezahualcóyotl, recuperados por su hijo nieto Netzahualpili, y que hablan de cómo se construyeron los acueductos y grandes obras arquitectónicas y demás, ¿no? Entonces, eso existe, estas profesiones existían, pero hoy en día, ¿no? Desgraciadamente queda la mano de obra calificada, como decimos, o no calificada, del trabajador manual, la trabajadora manual, que muchas veces no tiene el tiempo, la posibilidad o el recurso para desarrollar herramientas tecnológicas. Y cuando lo hay, lo voy a decir con mucho respeto, pero pues hay una hegemonía nahuatlata, ¿no? de la gente que habla náhuatl, que no es malo, pero muchas veces yo trabajando en el Totonacapan, en el corazón de la Sierra Veracruzana, platicando con directivos o directivas, no diré más, y decía, oye, ¿tú cuántos años llevas trabajando acá? Uy, no, yo llevo 7 años, yo fundé aquí la sede, aquí en el Totonacapan. ¿Y hablas totonaco? No, bueno, es que la lengua es muy difícil, yo no. Y el inglés, ese sí. ¿Y no te gustaría aprender una lengua originaria? Sí, pero si yo aprendiera una lengua sería el náhuatl. Oye, pero aquí nadie habla el náhuatl. No, pero es que se suena más bonito, ¿no? Yo de niño teníamos un calendario donde estaba Popocatépetl, Iztaccíhuatl, como los grandiosos nahuas, todos fornidos, hechos fitness, ¿no? Y nuestros referentes que los aztecas eran la gloria de los pueblos originarios. Y entonces, ¿dónde quedan los popolocas, los mixtecos, zapotecos, otomíes? ¿No? Todos los demás pareciera que no existen. Y entonces es un problema porque muchas veces cuando hay recursos o hay fondos para traducciones o para cosas en lenguas originarias, pues se atiende solo del náhuatl. No así del IPI, es verdad, ¿no? Siempre es parejo para el trato para las demás lenguas, lo mismo la Comisión Estatal, lo mismo culturas populares. Pero fuera de estos lugares donde los financiamientos son conscientes para los diferentes pueblos, la gente piensa en lenguas indígenas y piensa en los aztecas. Y eso es un problema porque entonces los demás pues son feos, incompletos, son dialectos, es gente de costumbre, son los rancheritos, los compadritos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros empezamos a buscar en el equipo qué particularidad tenía una de estas lenguas, que es el totonaco, que fuera diferente a las otras lenguas, porque ya dijimos que cada lengua tiene cosas diferentes. Y entonces vimos el totonaco, un idioma matemático. Vamos a ver, voy a necesitar que me ayuden con este ejercicio rápidamente. Los números en español, 1, 2 y 3, imagínense que no está ahí. ¿Cómo se dice 1, 2 y 3 en inglés? 1, 2, 3, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, todos lo recordamos de memoria. En esperanto, 1, 2, 3, kvar, kvin, se, sep, ognaudek. Y en náhuatl, se, ome, yeyi, nahui, chicome, chicueyi, chicuacen, gracias, ¿no? Hasta ahí todo en orden. Se dicen diferente, pero atienden la misma lógica. Todos están contando un número en específico. Una, por favor. A ver, me voy a salir tantito de cámara, porque pues, es importante, los que están acá tienen privilegio. Lalahuancán 1, Xatotonaco. Actum. Lalahuancán 2, Xatotonaco. Actui.
Lalahuancán 3, Xatotonaco. Yaxtut. Lactuto. Dicen los compañeros que 1, 2 y 3 en Totonaco va a ser Actum, Actuy, Actuto. ¿Están de acuerdo los hablantes de Totonaco? ¿Todo en orden? Salvo sus variantes, ¿no? Actum, Actuy. ¿Están de acuerdo? ¿Tengo el aval de la Secretaría de Gobernación? Perfecto. La que sigue, por favor. Entonces, ahí estamos todos de acuerdo. Actum, Actuy, Actuto. Entonces, con esto yo puedo decir entonces Actum botella. A ver. ¿Puedo decir yo Actum botella? Patum. Patum. ¿Puedo decir Actum lapicero? Cantum. ¿Puedo decir Actum chisco? No, a ver, no, a mí alguien me está viendo la cara. Yo pregunté, la anterior, por favor. Yo pregunté cómo se dice en Totonaco, 1, 2 y 3, me dijeron Actum, la anterior, por favor. Actum, Actuy, Actuto. Entonces yo dije, se omeyeji, 1, 2, 3, Actum, Actuy, Actuto. Pero me están diciendo, ahora sí la que sigue, que si yo voy a nombrar una botella, tengo que decir Patum botella, no Actum. Si tengo que nombrar un lapicero, tengo que decir Cantum. Si voy a decir un señor, tengo que decir Chatum, ¿no? Y así sucesivamente. Si tengo una naranja, tengo que decir, así, Actum, la que sigue, por favor. Y entonces resulta que en Totonaco, según lo que estamos contando, tiene un prefijo, que como bien dijo la compañera, es un clasificador numeral, que nos va a describir, sin que nosotros lo sepamos, de manera inconsciente, porque lo adquirieron cuando eran niños sus compañeros y sus compañeras hablantes de Totonaco, que te va a decir la forma, el uso y hasta alguna referencia que viene del cuerpo humano, ¿no? Si viene patum, como de la panza, cantum, puede venir de la nariz, de la pierna, es algo vertical como un dedo, etcétera, etcétera. Esa pequeña particulita nos va a decir la forma, el objeto y el uso de la cosa que estamos contando. Imagínense, en un prefijo, ¿no? Un prefijo, una cosita que en español solo sirve para entrar o salir, ¿no? Atípico es no típico, inflamable, ¿no? Que se va a quemar. Esas partículas que en español solo sirven para decir cosas muy pequeñas, en Totonaco tienen una cantidad enorme de información al numerar las cosas. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero aprender a numerar las cosas en Totonaco, tengo que aprender 20, 30, 40 o hasta 80, dependiendo la región y la edad que yo tenga, de diferentes maneras de decir uno solo. Entonces, ahí está, ese. Entonces, no, actum va a ser para las cosas ac, ese prefijo actum, acto y actuto 1, 2, 3, para las cosas boludas, como la naranja, el tomate, las frutas. Patum, patú y patuto para las cosas cilíndricas que pueden contener algo de volumen, como las botellas. Tantum para las varas, no es cierto, cantum para las varas, tantum para animales, viene de la pierna, muy bien, la estaba probando la compañera, ¿no? Tantum. Y chatum sirve para contar chiles y señores. Yo no sé por qué, a mí no me pregunten, no soy totonaco, pero se ocupa el mismo clasificador para contar a los señores y a los chiles. Pero hay clasificadores para contar cuartos de una casa, pisos de una construcción, manojos de hierbas, bolsas de plumas, costales de granos. Hay cosas para contar cuanto se imaginen, dependiendo. A veces uno conscientemente no los hace y dice, yo no recuerdo tantos. Y cuando empieza a hacer uno el ejercicio con la abuela, con la tía en casa, empiezan a salir un montón. La que sigue, por favor. Entonces, de ahí no vemos la diferencia que en las demás lenguas, aunque sean lenguas originarias, salvo el totonaco y el maya, ninguna otra lengua tiene esta característica. Y entonces, y el maya lo tiene además de diferente manera, ¿no? Es un prefijo que se va moviendo, etcétera. Pero el totonaco tiene es prefijo no movible que siempre está antes de lo que vamos a contar. Entonces, imagínense lo complejo que es ir a la escuela en el sistema educativo mexicano en español y que el maestro te enseñe a contar y que tú en tu cabeza tengas 40, 50 o 60 diferentes formas de contar, de señalar, de entender, de concebir, de percibir y de identificar el mundo, el volumen, la forma y la funcionalidad de algo que cuando lo traduces simplemente significa uno, ¿no? Si dices patum, dices pues uno, chatum, uno, ¿no? No vas a decir uno objeto cilíndrico, voluminoso que sirve para contener algo en su interior. Pues no, ¿verdad? No existe el totonaco, el diccionario de la Real Academia del Totonaco. Entonces, ni siquiera es fácil de explicar. La que sigue, por favor.
Entonces, en ese ejercicio yo me di a la tarea, en el ocio que tenemos los antropólogos, de visitar bachilleratos en la región. ¿Cómo no? Entonces, si le digo, profesor, ¿cuál es el principal problema que tienen los chamacos aquí? No, pues las matemáticas, definitivamente, son bien burros, ¿cómo son? Y entonces, oiga, ¿y no será que no se les enseña adecuadamente? Y ya saben, ¿no? Se para uno de pestañas y dices, me ofende. Digo, no se ofenda, profesor, profesora. Lo que pasa es que, pues estos muchachos son hablantes de otra lengua. Fíjese que las lenguas originarias, y entonces como yo no tengo 2 horas como aquí para explicar todo lo que expliqué epistemológicamente, me resumo a decir, a ver muchachos, y el mismo ejercicio. Lalawangan uno, Xatotonaco, Lalawangan. Y después de algunos ejercicios, sustituimos las incógnitas de las variables de la álgebra lineal por clasificadores numerales. Y entonces cuando yo escucho en mi cabeza actum, chu, cantum, chu, chatum, ¿no? Yo inmediatamente de manera inconsciente sé que todos los que son chatum, chatú y chatutu se suman porque estoy pensando en personas, en señores, y si estoy hablando de ac, pienso en cosas boludas. De manera inconsciente, ni siquiera es consciente, y es mucho más fácil concebir la variable incógnita del álgebra lineal para un hablante nativo de Totonaco, que ha sido alfabetizado en Totonaco y que tiene la práctica y la experiencia para hacerlo, que para un hispanohablante o un hablante de cualquier otra lengua. Y entonces es una maravilla, entonces dices, no voy a decir la frase que uno acostumbra decir, pero realmente uno la dice, ¿no? Oye, esto parece de otro mundo, parece mágico, ¿no? Esto debería estar en la NASA. Pues sí, efectivamente, eso es lo que hacen en otros países. En países como la India o Pakistán, sacan a los hablantes de las lenguas originarias, les enseñan matemáticas, les enseñan diseño, ingenierías en grupos de élite, los enseñan a programar y los mandan a hacer programas de física, química, aeronáutica, astrofísica y cuanto hay. Y entonces la India, que es un país mucho más pobre que el nuestro, la gente se defeca en el piso, avienta a sus muertos al río, los quema al aire libre, no hay ni calles, van trepados en los techos del tren, la gente nunca ha usado un cinturón de seguridad, está jodidísimo. Tienen una carrera armamentística y nuclear décadas adelante de la nuestra. ¿Cómo va a ser eso? Es que son más, pues en China son más y les cuesta trabajo, tienen que piratearse todo. Es que allá la gente es bien inteligente, pues aquí también, ¿no? Lo que pasa es que no hemos aprendido a valorar este conocimiento y a explotarlo. Y entonces, ¿qué pasa? La que sigue, por favor. Me voy a adelantar unas diapositivas, creo que esta debería de haberla puesto acá, ustedes no vean, cierren los ojos tantito. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra educación bilingüe en la realidad? Que los niños van a la escuela primaria y entonces dicen los niños, vamos a contar, vamos a sumar, dice el libro de primaria, vamos a sumar manzanas. Y entonces actum, actu y actu. Y ahora vamos a sumar botellas. Actum, actu. No, los niños dicen patum, patú y patuto. Dice el profesor, no. Eso confunde a los niños. Eso es solo la variante dialectal. Vamos a quitarlo y entonces les vamos a enseñar a los niños solamente las raíces. Tum, tui, tutu, tatis, kitsis. Quitándole la riqueza al totonaco de algo que nos sirve para desarrollar ciencia, para desarrollar conocimiento, para desarrollar avances. Y entonces ahora sí, hago los ejercicios con niños y los niños ya no me dicen como sus compañeros, actum, actu y actutu, dicen tum, tui, tutu. Y entonces digo, oye, pero ¿y lo otro? Ah, no, así hablan los abuelos, ¿no? Yo ya no. Entonces, la educación bilingüe para homologar y que el totonaco se parezca al náhuatl, al español, al inglés, al francés, quita esa riqueza porque el profesor o la profesora no lo entiende. Y eso es porque el profesor o la profesora no habla la lengua en un sistema educativo bilingüe, en una escuela que debería ser bilingüe, donde deberían recibir educación matemática en su propia lengua. Y donde el artículo 2º constitucional y la Ley General de Derechos Lingüísticos dice que los habitantes de esa región deberían de recibir educación en su propio idioma. Y entonces, claro, vienen las personas a hacer su trámite al IFE, o al INE, o al agente del ministerio, o a donde sea, ¿no? Y entonces le dicen, fórmese señora, fórmese. Y la señora así, paradita, ¿no? Que se forme señora. ¡Que se forme, señora! Y le digo, oye, no seas bruto, la señora es monolingüe, no es sorda. No, tú tienes que aprender su lengua, eres funcionario público, la señora no se va a mover, no te está entendiendo. Cuando llega la señora al hospital y dice, tatatla, quinjahuasa, tatatla, por más que te grite, tú no entiendes que el niño está enfermo, ¿no? Entonces, eso es como bastante obvio como antropólogos, pero he oído antropólogos y antropólogos que también dicen, no, bueno, yo no he tenido tiempo de aprender la lengua. Si no somos capaces de interesarnos por la lengua de los pueblos originarios, va a ser muy difícil que logremos entender los fenómenos y los procesos para poderlos ayudar desde su propia lengua. Por eso es bien importante que aquí hay muchos hablantes
hablantes de lenguas originarias. Porque claro, yo he estudiado el totonaco, pero el náhuatl tiene cosas maravillosas también, es una lengua aglutinante y bla, 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 pero no da tiempo de eso. Entonces vamos a regresarnos rápidamente a la diapositiva en la que estábamos. No vean de nuevo, exacto. Entonces, no, eso, exacto. Entonces, si el totonaco es más eficiente que el español para el álgebra, ¿se podrá aplicar en algo más? Y nosotros dijimos, sí, sí se puede aplicar en algo más. ¿Qué hicimos? Xcalalalican. ¿Qué quiere decir? ¿A qué suena Xcalalalican? ¿No? Es fierro inteligente, metal inteligente. ¿Qué es Xcalalalican? Xcalalalican es, para mí, es esto. Es un smartphone, es una computadora, es la traducción al totonaco de un fierro inteligente. Qué bien podríamos decir computador xli, también sirve para la computadora. Ya la discusión lingüística luego la tendremos, que es interesante mencionar que inclusive el significado de totonaco, que dicen 3 corazones, en una lengua que tiene los clasificadores numerales tan marcados, pensar que se les olvidó y en lugar de tutunacu no dijeron actutunacu, es una cosa que a mí me parece aberrante, pero en otro momento lo platicaremos. Vamos a enfocarnos en esto. Entonces, ¿qué pasa con Xcalalalican? Fierro inteligente, metal inteligente, Xcalala es inteligente, lican puede ser fierro. La que sigue, por favor. Entonces nosotros dijimos, pues sirve para otra cosa, vamos a hacer el Toto Office. Porque nos dijeron en cierta escuela fuera del estado de Puebla, que no mencionaré, la Universidad Veracruzana, que los estudiantes no podían titularse en la dirección intercultural con tesis en las lenguas originarias, porque, y entonces cito al coordinador de allá hace muchos años, la verdad es que ahora la gente de ahora está muy preparada, muy capacitada, pero en ese entonces estamos empezando y decían lo que les dije al principio. Sí, hombre, las lenguas originarias existen, pero en la casa, pero para los cuentos, pero para las cosas pues como del hogar. Pero hombre, ¿cómo vas a hablar de desarrollo sustentable en totonaco? ¿Cómo vas a hablar de derechos en totonaco? ¿Cómo vas a hablar de tecnología en totonaco? Habráse visto. Y entonces dijimos, sí, pues nosotros creemos que sí se puede. Si una lengua tuvo la capacidad milenaria de desarrollar clasificadores numerales para eso, ¿cómo no va a poderse? Y entonces, la que sigue, por favor, vamos a darle aquí rapidito. Empezamos a hacer la traducción, ahí se ven ya las notas, Pumaquín, Castaguán, Uxilá, ¿no? Todo lo que tiene, hicimos la traducción de todas estas etiquetas que tiene el software, el Word, el Excel y el PowerPoint, directamente del inglés al totonaco, y resultó que era más útil el totonaco que el español, porque por ejemplo, como tiene también partículas en los verbos, prefijos y sufijos que ayudan a posicionar el verbo, de repente poner una tabla en el Excel, este no lo puedo mover, ¿verdad? Poner un palo es tan fácil como cambiar un prefijo, lacpanu, tacpanu, nacpanu, yo inserto antes de, inserto en o inserto después de, más o menos, y en español tengo que decir insertar antes de la tabla. En totonaco cambio una partícula y ya está antes, durante o después. Y entonces es mucho más eficiente codificar y escribir, digamos, en Excel las instrucciones para una computadora en totonaco que en español. Sigue, por favor. Entonces ahí hicimos la que sigue, no ahí están como el ejemplo, nada más las tablas, la que sigue, por favor, la que sigue. Vámonos a esa. Este es el ejemplo, ¿no? Ahí está Sofía Pérez Marcos, que ellos fueron egresados de la primera generación. Miguel fue el primero que hizo su tesis en totonaco, contra viento y contra marea. Quisimos hacer la nota también en ese entonces en totonaco, y como hicimos todo en totonaco, no existe en internet porque pues, los del periódico y los de la universidad y los de no había en ese entonces hablantes, y entonces es algo que pasó totalmente desapercibido, pero se logró que pudiera hacer su tesis y su trabajo totalmente en totonaco, aunque nadie lo sepa en el mundo. Y mientras tanto, en la realidad, cuentos editados a mano, ¿no? Negación de la diversidad, estandarización de las lenguas totonacanas o del náhuatl. No, que todo se hable igual, si no, no se van a entender. Imagínense que quisieran homologarnos con el portugués. No, los brasileños y los mexicanos hablan muy diferente, van a hablar uno solo. Así es el grado de la centralización y la homologación que se hace luego de las lenguas. El totonaco tiene variantes tan alejadas como la de Cihuateutla, de la de Huehuetla o Sosocolco, que se entiende más alguien que habla portugués de Brasil con alguien de México, del centro, que entre estas dos variantes de totonaco. Y sin embargo dicen, es una sola lengua. Y de ahí la discrepancia que mencionábamos al principio de tener 282 lenguas o 364. Hay variantes dialectales que son tan alejadas que deberían ser lenguas diferentes. Hacer cuentos editados a mano ya no es posible. Mientras en las escuelas bilingües o en los talleres que damos en la región hacemos cuentitos para los niños,
Las culturas occidentales hacen aplicaciones, desarrollos tecnológicos, elementos interactivos, realidad aumentada. Hacia allá tenemos que mirar con los pueblos originarios, a ir a la vanguardia de la tecnología. Podemos seguir haciendo los talleres con cuentos editados a mano, pero caramba, enseñémosles a los niños a editar, a compilar, a programar en un celular, que ahora es sumamente sencillo tener un smartphone y es sumamente sencillo enseñar a los niños. ¿Qué pasa? Que si yo no lo sé hacer, que si yo no hablo la lengua, que si yo no me intereso, nadie puede dar lo que no tiene. Ya mencioné esto, ¿no? Las simplificaciones están matando en el sistema educativo la riqueza de la numeración del totonaco, solo por ignorancia de los que estamos a cargo frente a grupo. La que sigue, por favor. Y entonces, pese a que existe la Ley General de Derechos Lingüísticos, la que sigue, por favor, el reconocimiento a la diversidad, existen ya universidades interculturales, escuelas bilingües, etcétera, etcétera, pero no necesariamente lo estamos atendiendo. Y entonces muchas veces estas políticas de Estado, que son muy buenas, en la ley, la realidad rebasa la práctica. Y no es que la ley esté mal, es que muchas veces las personas que estamos a cargo frente a grupo no nos interesamos por aprender la lengua. Queremos más lo que decimos, el inglés, o migrar, o no estar en la región, cuando ahí mismo podemos desarrollar cosas maravillosas, inclusive, como mencioné, tecnológicas. Eso del Toto Office nos llevó como 3 años, no se difundió tanto, no nos importó. Al final no es que lo instalaran, es que demostramos que las lenguas originarias, particularmente el totonaco, son tan eficientes o más que el español para el desarrollo de herramientas tecnológicas, así que no hay pretexto, pues. Comprobado, funcionó. Pueden buscar el Toto Office en la presentación del video, donde está funcionando y cuánto hay. Y eso solo fue un ejercicio hecho hace unos años. ¿Cuántas cosas más no podemos hacer teniendo aliados como ustedes ahí? Entonces, para ir cerrando ya, los pueblos originarios no solo son cuentos, indumentaria tradicional, traducción de textos, juegos tradicionales, danzas, medicina tradicional. Sí, eso es importante, pero, la que sigue, por favor. Los pueblos originarios son tecnología, son filosofía, son etnociencia, son retórica, semiótica, estética, matemática, música, literatura, salud, alta especialidad. Los pueblos originarios son todo eso que muchas veces dejamos fuera, y cuánto baste para, Kaiti el plu en esperanto. Entonces, si nosotros logramos entender esta lógica, o por lo menos cuestionar lo que sabemos y lo que pensamos de los pueblos originarios, vamos a poder ayudar más, vamos a poder colaborar más, vamos a poder tratar mejor y atender mejor. Tan solo reconocer que yo no entiendo, no conozco y no reconozco con lo que estoy tratando es un gran paso, más allá de suponer y hacer que yo comprendo y entiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer en concreto? Las 3 siguientes más o menos rápido. Nosotros decidimos hacer el Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco, que es un grupo de colectivo académico en donde nos centramos a construir, discutir, hacer. Ya vamos por el 3er congreso, nos agarró la epidemia como a todos, esperamos retomarlo, pero estamos buscando montar estas cosas en la página Mundo Totonaco junto con nuestras universidades aliadas. Es decir, cosas de innovación como… estamos ahorita, por ejemplo, con un colega del laboratorio de química cuántica en la UAM y los colegas de física haciendo la tabla de periódicos de los elementos en náhuatl de Soquiapan y en totonaco de la Sierra, ¿no? Esta es una primicia que no había mencionado nunca en público, por favor no lo difundan, ¿no? Hasta que salga. Pero bueno, en realidad no hay competencia, a nadie más le interesa hacerlo, así que pasa nada, pues. Entonces, van para concluir 5 recomendaciones para que usted pueda contribuir al desarrollo de los pueblos originarios y no morir en el intento. La que sigue, por favor, las 5, vámonos rápido. Evitar chistes racistas, prohibidísimo, ¿no? Jamás, oye Chano, oye Chon, la India Yaritzia, la India María, como quiera que se llame, esto ya no puede existir. La que sigue, por favor. Informarnos, por favor, compartir sobre los marcos legales. El artículo 2 constitucional lo dice, todos lo saben, compartámoslo en familia. La Ley General de Derechos Lingüísticos es una ley general que está solo por debajo de la Constitución y protege las lenguas y los pueblos originarios. Hay que conocerla, los resúmenes, compartirlo en familia. La que sigue, buscar información sobre los pueblos originarios. Hoy ya no hay pretexto, todos tienen internet. Cuando doy algunas charlas de repente con viejitos, dicen es que yo no puedo, vaya al centro de autoacceso de su comunidad, hay alguien que lo va a asesorar, ahí se puede informar y luego vienen y me dicen, sí es cierto, encontré cosas bien bonitas y ahora vamos a nombrar a mi nieto en la lengua originaria de los abuelos. Ven, perfecto. La que sigue, por favor, privilegiar la diversidad.
¿no? Consumamos libros, hay hasta videojuegos, si vamos a regalar algo, hombre, ¿no? De repente yo voy a fiestas donde lo más chic, lo más moderno es traer algo de Liverpool y digo, vete a la tienda del Fonart y tráete una artesanía que está pero chingoncísima. Te va a costar lo mismo, a veces menos, a veces más que en Liverpool, hay para todos los precios, pero tenemos aquí una tienda maravillosa en Puebla para regalar, para traer, para compartir, y un ejército de tienditas de pequeños productores, de cosas sustentables, sostenibles, artesanales, consumibles, mieles, salsas. También lo hay en línea, de los productores de Cuetzalan y de la región de Tajín, pueden pedir todo en línea y uno empieza a difundir porque le llega un paquetito con una salsa, con una miel de abejas endémicas que no tienen aguijón, que se cultivan desde el siglo XVI, con la historia en lengua originaria, queda uno mejor, fortalece a los pequeños productores y difundimos la pertenencia y la producción de los pueblos originarios. Y la última recomendación, pedirles, si es posible, aprender más de los pueblos originarios, aprender una lengua o incentivar a otras a hacerlo. Hay cursos de hobby, casas de cultura, programas en líneas. La lengua que ustedes quieran, el náhuatl de la región que quieran, hay en Totonaco, hay materiales didácticos, hay muchas cosas por hacer, ya no hay pretexto. Y entonces, por mi parte es todo, ¿no? Yo les agradezco muchísimo, Lupa Xagatzinil, Chu Tlantascujut, les agradezco muchísimo y les deseo muy buen trabajo en las jornadas de su diplomado. Lupa Xagatzinil Tala. Muchas gracias, doctor. En estos momentos vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, no sé si alguien de aquí, de los diplomantes, tenga alguna pregunta, puede hacer la mano. Vamos a dar 10 minutitos. En redes, pues no están diciendo nada. ¿Pero alguien por aquí? Adelante. ¿Por qué inició su plática con la palabra Akini y esta no fue, bueno, para mí no fue resuelta la duda? Gracias. Akit es yo soy, yo, o yo existo, y Akinin es nosotros. Entonces es el título de mi último libro, que espero que, bueno, ya está en digital, pero saldrá en la impresión, que se llama Akinin, y ya no quise explicarlo porque entonces hablo del libro y halago en boca propia, es vituperio. Pero es muy bonito que el pronombre plural de nosotros significa nosotros, pero también nosotros somos, nosotros existimos, nosotros estamos, y literalmente se traduce como nosotros, no hay que explicar lo demás. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues yo creo que a nombre de la Dirección de Diálogo y Concertación, de la doctora Rosa Alonso Pérez y del director Rafael Bringas Marrero, le agradecemos mucho su participación y en cuanto podamos le vamos a enviar su reconocimiento. Entonces, muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.